Se rieron cuando el niño flaco y sucio se acercó al caballo, diciendo que no llegaría ni siquiera a tocarlo. Pero cuando el animal se detuvo, bajó la cabeza y reconoció algo en aquel niño. La sonrisa de todos desapareció. El niño temblaba, el caballo no se movía, y el silencio se apoderó del lugar, como si todos hubieran entendido que aquella escena escondía una verdad para la que nadie estaba preparado para escuchar. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire olía a polvo y a estiércol fresco. Mateo levantó la cara y miró al cielo. Era azul, muy azul, sin una nube. El sol calentaba su espalda delgada a través de la camisa rota. Otra vez tú, muchacho, siempre en las nubes. Mateo bajó la vista rápidamente. Era Ramón, uno de los vaqueros más jóvenes. Cargaba un saco de avena sobre el hombro. «Perdón», murmuró Mateo, apretando la escoba de paja contra su pecho. «El perdón no limpia los pesebres», dijo Ramón. Pasó junto a él sin mirarlo. «Termina aquí y ve a la cocina. Doña Cuca dijo que sobró un poco de frijol». Mateo asintió, aunque Ramón ya se había ido. Nadie esperaba una respuesta de él. Siguió barriendo el pasillo de tierra entre los establos. Su mundo era ese: polvo, paja, el sonido de los caballos respirando y el olor dulzón de su sudor. El rancho. El porvenir era grande, tanto que Mateo, en sus 12 años, no había visto todos sus rincones. Las casas blancas de los trabajadores, la casa grande de don Rodrigo con su techo rojo, los corrales inmensos, las montañas al fondo. Todo era de don Rodrigo, incluido, Mateo lo sabía, el niño que limpiaba los establos. Terminó de barrer y apoyó la escoba contra la pared. Se frotó las manos en los pantalones, quitándose el polvo. Caminó descalzo, sintiendo la tierra caliente y luego la fresca sombra del pasillo. Sus pies tenían la planta dura como cuero. En el último establo, una yegua colorada llamada Canela movió la cabeza al verlo. «Hola, bonita», susurró Mateo. Acercó la mano y Canela resopló, buscando con su nariz húmeda algún regalo. «Hoy no tengo nada, lo siento». El niño apoyó la frente en el cuello del animal. Sentía su calor, el latido profundo y calmado. Aquí no le pedían nada, aquí no se reían de él. «Dicen que llega un caballo nuevo», dijo Mateo, hablando en voz baja, como siempre. «Dicen que es un problema, negro y enorme. Don Rodrigo lo compró en una feria lejana». Canela movió una oreja, como si escuchara. «Tengo miedo», confesó el niño, y su voz fue aún más baja. «Cuando llegan caballos así, los hombres se ponen nerviosos, gritan, a veces usan el látigo». De la casa grande llegó el sonido de una campana. Era la hora de la comida principal. Mateo se separó de Canela. «Nos vemos después», le dijo. Salió del establo y se dirigió a la parte trasera de la cocina. No entraba por la puerta principal. Nunca. Se quedaba en el umbral, esperando. Doña Cuca, la cocinera, una mujer ancha con un delantal siempre manchado, lo vio y frunció el ceño. «Ahí estás. Pensé que te habías ido con el viento». Ella tomó un plato de peltre y sirvió una cucharada de frijoles, otra de arroz y un trozo pequeño de tortilla fría. No había carne. La carne era para los vaqueros y para la casa grande. «Gracias», dijo Mateo, tomando el plato con cuidado. «Come ahí, en el escalón. No quiero que ensucies el piso». Mateo asintió. Se sentó en el escalón de piedra, al lado de la puerta. Desde allí veía un pedazo del patio. Vio pasar a 2 vaqueros, riéndose de algo. Vio a un perro viejo buscando sombra. Comió lentamente, saboreando cada bocado. La comida no era mucho, pero era lo que había. Cuando terminó, llevó el plato a una tinaja con agua. Lo lavó con esmero y lo dejó escurrir sobre una tabla. Doña Cuca ya no estaba en la cocina. Mateo regresó a los establos. Era la hora de la siesta y el rancho estaba quieto, adormilado bajo el sol. El niño no dormía siesta. Tenía trabajo. Debía limpiar los bebederos y llenarlos con agua fresca. Mientras llenaba un balde en el pozo, oyó un ruido distinto. No era el relincho familiar de los caballos del porvenir. Era un sonido agudo, furioso, seguido de un golpe seco contra la madera. Mateo dejó el balde y se asomó con precaución hacia el corral de entrenamiento, el que estaba más alejado, cerca del cerco de piedra. Allí estaba, un caballo negro, tan negro que parecía tragarse la luz del sol. Era enorme, con músculos que se movían bajo la piel como agua oscura. Pateaba el aire, giraba en círculos dentro del corral, su cola como una bandera de ira. 2 vaqueros estaban fuera, observando desde lejos, con los brazos cruzados. «No sirve para nada ese animal», dijo uno.
Era el viejo Chuy, su voz áspera por los años y el tabaco. Don Rodrigo pagó un buen dinero por él, contestó el otro, más joven. Dinero tirado, es una fiera, lo van a quebrar o lo van a matar. El caballo negro se detuvo de repente, alzó la cabeza, sus hollares se abrían y cerraban, olfateando el viento. Sus ojos, grandes y oscuros, barrieron el espacio, y por un instante se clavaron en Mateo. El niño sintió un golpe en el pecho, no era miedo, era otra cosa. En esos ojos no vio furia, vio algo que conocía muy bien, vio pánico. ¿Qué haces aquí, chamaco? Mateo se sobresaltó. Don Rodrigo estaba detrás de él. El hombre vestía pantalón de lino claro y una camisa blanca impecable. Su bigote estaba perfectamente recortado. Olía a colonia fuerte y a jabón. Nada, señor. Iba a llenar los bebederos. Don Rodrigo no lo miró a él. Miraba al caballo negro. Una sonrisa pequeña y fría jugaba en sus labios. Es una bestia magnífica, ¿verdad? Se llama Valente, un nombre irónico. No tiene nada de valiente, solo tiene mal carácter. Parece asustado, dijo Mateo sin pensar. Don Rodrigo giró la cabeza lentamente. Sus ojos grises, del color de una nube de tormenta, se posaron en el niño. Mateo sintió ganas de desaparecer. Asustado, tú no sabes nada de caballos, muchacho. Sabes de escobas y de recoger estiércol. No hables de lo que no entiendes. Mateo bajó la vista al suelo. Se frotó el dedo pulgar contra el índice una y otra vez. Sí, señor. Termina tu trabajo y no te acerques a este corral, ordenó don Rodrigo. Su voz era suave, pero cada palabra cortaba como un cuchillo frío. Valente no es un pony para que un establero lo mime. Es un proyecto costoso, y los proyectos costosos no se dejan en manos de la chusma. Don Rodrigo se alejó, caminando con pasos firmes hacia la casa grande. Los vaqueros que estaban junto al corral también se dispersaron, tras una última mirada al animal negro. Mateo se quedó solo, tomó el balde y siguió con su tarea. Pero su mente no salía del corral. Mientras limpiaba cada pesebre, mientras llenaba cada bebedero, oía los ocasionales bufidos y piafos nerviosos de Valente. Al final de la tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja, Mateo ya había terminado todo. Los caballos estaban atendidos. El piso del establo principal estaba limpio. Recogió su saco de paja limpia, su manta delgada, y se dirigió a su rincón, un espacio entre el granero y el establo, techado pero abierto, donde dormía. Pero sus pies no lo llevaron allí, lo llevaron de vuelta, despacio, hacia el corral de entrenamiento. Se escondió detrás de una pila de leña, a una distancia segura. Valente ya no corría, estaba parado en el centro del corral, inmóvil. Su cabeza colgaba un poco. Su costado subía y bajaba con respiraciones profundas y cansadas. Mateo observó. El caballo levantó la cabeza de pronto, mirando hacia las montañas. Un relincho salió de su garganta. No era un grito de ira. Era un sonido largo, triste, que se perdió en el aire del atardecer. Un sonido que hablaba de algo perdido. El corazón de Mateo se hizo pequeño y apretado en su pecho. Conocía ese sonido, lo había sentido en su propia garganta, en las noches silenciosas, cuando el vacío donde deberían estar sus padres se volvía tan grande que casi no podía respirar. Sin pensarlo, Mateo salió de su escondite, no se acercó al cerco, se quedó a varios pasos de distancia, en un lugar donde el caballo podía verlo. Valente giró las orejas hacia él. Sus ojos negros lo observaron. No hubo un movimiento brusco, solo una atención tensa, vigilante. Mateo no dijo nada, no sabía qué decir. Se sentó en el suelo, sobre la tierra fría, cruzó los brazos sobre las rodillas y apoyó la barbilla. Se quedó mirando al caballo. El caballo lo miraba a él. Así estuvieron un rato largo. Los colores del cielo cambiaron del naranja al morado. Una estrella brilló sobre la montaña. «Hola», susurró finalmente Mateo. Su voz era apenas un hilo de sonido. «Me llamo Mateo. Yo también estoy solo». Valente resopló. Un vapor cálido salió de sus hollares en el aire de la noche que caía. «Ellos te tienen miedo», continuó el niño, hablando más para sí que para el animal. «Pero yo no. Yo creo que tú solo estás triste. Como yo». El caballo dio un paso hacia adelante, luego otro. No se acercaba a Mateo, sino a la cerca, al punto más cercano entre ellos. Se detuvo, alzó la cabeza de nuevo, olfateando. Mateo no se movió, permaneció sentado, quieto, respirando despacio, como le hacía a los potrillos asustadizos. De la casa grande llegó el sonido de una puerta cerrándose. Una luz se encendió en una ventana. Mateo supo que debía irse. Si lo encontraban aquí, habría problemas. Se puso de pie con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. «Tengo que irme», dijo, «pero volveré mañana. Buenas noches, Valente».
El caballo siguió mirándolo mientras el niño se alejaba, desapareciendo en la oscuridad que crecía entre los edificios. Mateo llegó a su rincón y se arropó con su manta delgada sobre la paja. El aire de la noche era frío, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió completamente solo. Allá, en ese corral, había otro ser que entendía el silencio y la tristeza. Cerró los ojos. En su mente, la imagen de los ojos negros y profundos de Valente no se iba, y una pregunta comenzó a formarse, lenta pero insistente. ¿Por qué? ¿Por qué un caballo tan hermoso tenía tanto dolor en la mirada? Mateo no lo sabía, pero algo dentro de él, algo pequeño y frágil como un brote nuevo, quería encontrar la respuesta. La mañana llegó con un rumor diferente en el rancho El Porvenir. No era el rumor normal de los gallos y los perros, era un murmullo de hombres excitados, un sonido de botas apresuradas y risas burlonas. Mateo, que ya estaba barriendo el patio frente a los establos, levantó la vista. Los vaqueros se congregaban cerca del corral de entrenamiento. Su corazón dio un vuelco. «¡Apúrate, muchacho!», gritó Ramón, pasando a su lado. «Hoy hay espectáculo». Mateo no quiso preguntar, siguió barriendo, pero sus ojos no se apartaban del grupo. Vio a don Rodrigo salir de la casa grande. Llevaba un traje de lino aún más blanco que de costumbre y un sombrero de fieltro. A su lado, caminando con pasos cortos, estaba su esposa Ana. Ella llevaba un vestido azul claro y miraba el suelo. Don Rodrigo se colocó frente a los hombres, cerca del corral donde estaba Valente. El caballo negro ya estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro, sus orejas planas contra el cráneo. «Buenos días, hombres», dijo don Rodrigo. Su voz era clara y segura, para que todos la oyeran. «Como saben, tenemos un nuevo huésped, un animal de pura sangre, pero con un espíritu díscolo». Algunos vaqueros asintieron, otros miraron al caballo con respeto y miedo. «He decidido que es hora de probarlo», continuó don Rodrigo. Una sonrisa pequeña se dibujó en su boca. «Y voy a hacerlo interesante, una apuesta». El murmullo creció. A los vaqueros les encantaban las apuestas. «Apuesto 50 pesos a que ninguno de los presentes puede entrar a ese corral y poner una mano sobre el lomo de esa bestia, ni siquiera por 5 segundos». 50 pesos era mucho dinero. Varios hombres se miraron con codicia. Uno de ellos, un vaquero alto y fornido llamado Ernesto, dio un paso al frente. «Yo lo intento, patrón». «Muy bien, Ernesto», dijo don Rodrigo frotándose las manos. «Los demás pueden apostar a su favor o en su contra». Se formó un pequeño revuelo mientras los hombres sacaban monedas y hacían sus apuestas. Mateo, desde la distancia, dejó de barrer. Se acercó unos pasos, escondiéndose detrás del ángulo de un granero para ver mejor. Ernesto entró al corral con cautela. Valente dejó de caminar. Se quedó quieto, observando al intruso. Ernesto avanzó, hablando en voz baja. «Tranquilo, chico, tranquilo». De repente, Valente lanzó un relincho agudo y se encabritó. Sus patas delanteras golpearon el aire, a solo 1 metro de Ernesto. El vaquero retrocedió de un salto, tropezó y cayó sentado en el polvo. Valente bajó las patas y cargó hacia él, pero Ernesto ya rodaba hacia afuera, saliendo por la puerta que otro vaquero abría rápidamente. La risa de los hombres llenó el aire. Ernesto se levantó, rojo de vergüenza y polvo. «Es un diablo», gruñó, sacudiéndose la ropa. Otro vaquero lo intentó, luego otro. Valente no permitió que ninguno se acercara. Los embestía, pateaba, giraba con una agilidad aterradora. No era furia ciega, era una defensa precisa y desesperada. Don Rodrigo observaba y su sonrisa era cada vez más amplia. Ganaba dinero con cada apuesta fallida. «Vamos, hombres», gritó. «No hay nadie con verdadero valor en El Porvenir. Nadie puede domar a este hermoso demonio». Los vaqueros, ahora más cautelosos, miraban al suelo. 50 pesos eran buenos, pero un caballo así podía matar a un hombre. Fue entonces cuando la mirada de don Rodrigo, fría y calculadora, recorrió el grupo y se posó en la figura delgada que espiaba desde detrás del granero. «Ah, pero tenemos un voluntario inesperado», dijo don Rodrigo, y su tono era burlón. Todos giraron la cabeza. Mateo sintió que se congelaba. El niño del establo, el experto en estiércol. Él sí que sabe de caballos, ¿verdad, muchacho? Ayer dijo que el animal solo estaba asustado. Mateo quiso desaparecer, quiso que la tierra se lo tragara. 100 ojos estaban puestos en él. «Ven aquí», ordenó don Rodrigo, con un gesto de la mano. Mateo, con las piernas temblando, caminó lentamente hacia el grupo. Los vaqueros se apartaron para dejarlo pasar, algunos con sonrisas burlonas. «Miren esto», dijo don Rodrigo, presentándolo como si fuera una curiosidad. «Mateo, el huérfano, duerme con la paja y come sobras.
y cree que puede entender a un caballo de sangre como Valente. Se acercó al niño y bajó la voz, pero todos podían oírla. Te doy una oportunidad, niño. Entra al corral. Si pones tu mano en ese caballo, aunque sea un segundo, te doy 10 pesos. 10 pesos. Para Mateo era una fortuna, podría comprarse zapatos, pero miró a Valente. El caballo estaba tenso, resoplando, sus ojos mostraban el blanco. Era un animal acorralado y aterrorizado. Entrar allí era una locura. «Vamos», insistió un vaquero desde atrás. «A ver al valiente». «Sí, demuestra lo que sabes», dijo otro, riendo. Mateo miró a don Rodrigo. Los ojos grises del hombre brillaban con diversión cruel. Esto no era una oportunidad, era una humillación planeada. Quería que Mateo fracasara, quería que todos vieran al niño patético corriendo del caballo feroz. Entonces, Mateo miró a Ana. La esposa de don Rodrigo estaba pálida. Sus manos entrelazadas frente a su vestido se apretaban con fuerza. Sus ojos, grandes y color miel, se encontraron con los de Mateo. Y en ellos, el niño no vio burla. Vio algo parecido al pánico, vio un mudo mensaje de advertencia, pero también vio a Valente, solo, rodeado de hombres que querían quebrarlo, como él se sentía todos los días. Algo dentro de Mateo, algo pequeño pero terco, se endureció. No entraría al corral, no iba a ser parte del juego cruel de don Rodrigo, pero no se iría. Sin decir una palabra, Mateo dio media vuelta, no hacia la seguridad de los establos, sino hacia la cerca del corral. Se detuvo a unos 3 pasos de la madera. Luego, lentamente, se sentó en el suelo. Cruzó las piernas, apoyó la espalda contra un poste de piedra que estaba fuera del encierro. Un silencio de confusión cayó sobre el grupo. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien. «Se rindió», dijo otro. Don Rodrigo frunció el ceño. «Esto es tu valentía, niño, sentarte en la tierra como un perro asustado». Mateo no lo escuchó, o sí lo escuchó, pero las palabras ya no llegaban. Su corazón latía muy fuerte en sus oídos. Miró a Valente. El caballo se había quedado inmóvil en el centro del corral, observando esta nueva y extraña conducta humana. Mateo abrió la boca. Al principio no salió ningún sonido. Tuvo que tragar saliva. Luego, una nota débil, temblorosa, se escapó de sus labios. Era una melodía antigua, con una cadencia lenta y triste. No tenía letra, o si la tenía, Mateo ya no la recordaba. Era solo un arrullo, una serie de notas que subían y bajaban como el viento en los pastizales. Su madre se la cantaba. En los rincones más profundos de su memoria, donde solo quedaban sensaciones, esa melodía significaba seguridad. Significaba brazos que lo rodeaban y una voz suave que alejaba la oscuridad. Su voz era baja, áspera por el desuso y la emoción, pero era constante. Valente movió una oreja, dio un paso hacia un lado, luego otro. No era una carga, era un movimiento cauteloso, curioso. Mateo cerró los ojos. Ya no veía a los hombres, no veía a don Rodrigo. Solo cantaba. Cantaba para el caballo, pero también, sin saberlo, cantaba para el niño que fue, para la madre que no recordaba, para la soledad que llevaba dentro. La canción fluía, llena de espacios vacíos donde faltaban las palabras, pero llena de un sentimiento puro y triste. Cuando Mateo abrió los ojos de nuevo, conteniendo el agua que quería salir de ellos, vio que Valente estaba allí, justo al otro lado de la cerca, a un palmo de distancia. Su cabeza negra y poderosa estaba baja, sus hollares, grandes y rosados, se abrían y cerraban suavemente. Lo olfateaba a él, lo olfateaba a la canción. El silencio a su alrededor era ahora absoluto. Nadie tosía, nadie reía, ni siquiera se oía el viento. Valente resopló. Un aire cálido le acarició la cara a Mateo. Lentamente, como si el mundo se moviera bajo el agua, Mateo alzó su mano derecha. Tenía los dedos sucios de tierra y paja. Los extendió, temblando. Valente no retrocedió. Inclinó aún más la cabeza. Su frente, ancha y lisa, tocó la punta de los dedos de Mateo. El contacto fue breve, fue suave, fue caliente. Mateo sintió un estremecido recorrer todo su cuerpo, desde la yema de los dedos hasta la punta de los pies descalzos. No era magia, era algo más simple y más profundo. Era reconocimiento. En ese instante, por primera vez en su vida, Mateo no se sintió invisible. Luego, Valente dio un paso atrás. Alzó la cabeza con nobleza y emitió un sonido suave, un bufido largo y profundo que no era un relincho de guerra, sino algo parecido a un suspiro. Mateo bajó la mano. La canción se había apagado en sus labios. Todo había terminado. Giró la cabeza y vio las caras. Los vaqueros tenían la boca abierta. Algunos se santiguaban. Ernesto miraba fijamente, sin poder creerlo. Don Rodrigo ya no sonreía. Su cara era una máscara de piedra. Su piel clara parecía haber perdido todo el color.
Sus ojos grises, fijos en Mateo, ya no tenían diversión. Tenían algo oscuro y hirviente, rabia, y algo más, algo que parecía miedo. Ana, la esposa, tenía una mano sobre la boca. Sus ojos brillaban con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Don Rodrigo fue el primero en romper el silencio. Su voz sonó estridente, forzada. Un truco, dijo, pero no sonó convincente. Suerte de principiante, nada más. Nadie dijo nada. La mirada incrédula de todos iba del niño flaco y sucio al majestuoso caballo negro, que ahora estaba quieto, observando a Mateo con una calma que parecía imposible. Don Rodrigo se ajustó el puño de su camisa, un gesto rápido y nervioso. Luego dio una palmada fuerte. Se acabó el espectáculo. Todos de vuelta al trabajo, ahora mismo. Los vaqueros, como despertando de un sueño, comenzaron a dispersarse murmurando. Las miradas de asombro y respeto hacia Mateo eran claras. Don Rodrigo se acercó al niño, se inclinó, y su voz fue un susurro venenoso que solo Mateo pudo oír. No te creas importante, basura. Esto no significa nada. Mañana, ese animal se irá de aquí, y tú volverás a ser lo que siempre has sido. Nada. Se irguió y se marchó con paso rápido hacia la casa grande. Ana lo siguió, lanzando una última mirada a Mateo, una mirada tan llena de dolor y de algo parecido a la esperanza que el niño no supo qué significaba. Mateo se quedó sentado en el suelo, junto a la cerca. Valente estaba cerca, pastando ahora con calma, como si una enorme tensión se hubiera roto. El viejo Chuy fue el último en irse. Se acercó, escupió al suelo de lado y miró a Mateo. Sus ojos, rodeados de arrugas, tenían una luz astuta. Esa canción, dijo el viejo vaquero, su voz áspera. Hacía muchos años que no la oía. Mateo lo miró sin entender. Chuy no dijo nada más. Asintió para sí mismo y se alejó cojeando, dejando al niño solo con el caballo y el eco de una melodía que había cambiado algo para siempre. La noche cayó sobre el porvenir, pero el silencio no llegó. Dentro de Mateo, todo era ruido. El contacto de su mano con la frente de Valente se repetía una y otra vez en su mente. La mirada de Don Rodrigo, llena de odio, le quemaba la piel a una distancia. No podía dormir. La paja de su rincón le picaba más que de costumbre. Dio vueltas, se sentó, escuchó los sonidos normales de la noche, el lejano aullido de un coyote, el rebuzno ocasional de un burro, el viento susurrando en los tejados. Pero luego oyó algo distinto. Voces. No eran las voces relajadas de los vaqueros después de la cena. Eran voces tensas, cortantes. Venían de la casa grande. Mateo se puso de pie, descalzo y en silencio. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que no debía acercarse, pero algo, una fuerza más fuerte que el miedo, lo empujó. Se deslizó entre las sombras de los edificios, como una lagartija, hasta llegar a un ventanuco bajo de la cocina grande, que siempre estaba entornado para ventilar. Desde allí podía ver una franja del estudio de Don Rodrigo, y podía oír. Don Rodrigo estaba de pie, con una copa de cristal en la mano. Frente a él, con la gorra entre las manos, estaba el capataz, un hombre llamado Faustino. «Tiene que ser mañana mismo, Faustino», decía Don Rodrigo. Su voz era fría y clara, como el hielo, temprano, antes de que salga el sol. «Sí, patrón. El comprador de Zacatecas ya está listo. Mandará sus hombres con el camión». «Bien». Don Rodrigo dio un sorbo a su copa. «Asegúrate de que el animal esté bien atado, es astuto, y que se lleven también esos papeles de venta. Quiero que esté lejos de Jalisco, lo más lejos posible». Faustino asintió, pero vaciló. «Patrón, después de lo de hoy, con el niño, algunos hombres hablan, dicen que el caballo no es malo, que solo necesitaba calma». La copa de Don Rodrigo se detuvo en el aire. La atmósfera en la habitación se hizo más pesada. «¿Y tú qué crees, Faustino?», preguntó Don Rodrigo, su voz ahora un susurro peligroso. Yo solo cumplo órdenes, patrón». «Exacto». Don Rodrigo dejó la copa sobre un mueble con un golpe seco. «Tus órdenes son vender ese animal problemático a quien pague bien. El hombre de Zacatecas tiene un rancho de entrenamiento. Sabe cómo manejar bestias difíciles. Les quiebra el espíritu en cuestión de días. Métodos fuertes pero efectivos». Mateo, agachado en la oscuridad, sintió un frío horrible que le subió desde los pies descalzos hasta la coronilla. «Les quiebra el espíritu». Las palabras resonaron en su cabeza como un martillazo. Sabía lo que significaba. Había oído historias de esos lugares. Eran sitios de dolor, de hambre, de látigos sin piedad, hasta que el caballo obedecía por miedo o moría intentándolo. «Valente no sobrevivirá ahí», murmuró Mateo para sí, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Dentro de la habitación, Don Rodrigo continuó. «Ese niño, ese mocoso del establo, su simple presencia aquí es un fastidio.
pero después de su teatrito hoy se ha vuelto un problema. Vigílalo. Si se acerca al caballo, si intenta algo, me avisas. Sí, patrón. Puedes irte. Mateo vio la silueta de Faustino salir por la puerta principal. Don Rodrigo se quedó solo, mirando por la ventana hacia la noche. Su rostro, iluminado por una lámpara, estaba duro. Luego, murmuró algo para sí mismo, tan bajo que Mateo casi no lo captó. Como su padre, con las mismas ideas tontas. Mateo se quedó paralizado. Su padre. ¿Qué sabía don Rodrigo de su padre? Solo sabía que había muerto hacía mucho, y su madre había desaparecido. Nunca había oído a nadie hablar de ellos. Una mano se posó suavemente sobre su hombro. Mateo contuvo un grito y se giró bruscamente. Allí, arrodillada en la tierra a su lado, con un chal oscuro sobre los hombros, estaba Ana. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Ven», susurró ella, y su voz sonaba urgente, ahogada por la emoción. «Rápido, Mateo, antes de que alguien nos vea». Sin darle tiempo a reaccionar, Ana tomó su mano y lo guió, alejándose de la casa grande, no hacia los establos, sino hacia el pequeño jardín de rosas que ella cuidaba personalmente, un lugar escondido detrás de una alta celosía de madera. Allí, el olor a tierra húmeda y flores era intenso. La luna, un cuarto creciente, les daba una luz tenue. Ana se detuvo y se volvió hacia él. Su rostro parecía pálido como la luna y sus manos temblaban. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó. Mateo solo pudo asentir. «¿Lo de Valente?». «Sí», logró decir Mateo. «Lo va a vender a un lugar horrible. Dicen que los quiebran». Una lágrima escapó del ojo de Ana y recorrió su mejilla. «No puedo permitirlo, no de nuevo». «¿De nuevo?», preguntó Mateo confundido. Ana respiró hondo, como si fuera a zambullirse en aguas profundas. Miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Luego se agachó para quedar a la altura de Mateo. Su voz era un hilo de sonido, cargado de un dolor antiguo. «Mateo, esa canción que cantaste hoy, ¿quién te la enseñó?». El niño se encogió de hombros. «No lo sé, siempre la supe. Creo que mi madre me la cantaba, pero no la recuerdo bien». Ana cerró los ojos un momento. «Tu madre se llamaba Lucía, tenía una voz preciosa. Y tu padre se llamaba Santiago, y era un hombre bueno, un hombre noble». Mateo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Nunca en sus 12 años había oído los nombres de sus padres de labios de otra persona. «¿Usted los conoció?». «Sí», susurró Ana, y más lágrimas cayeron. «Los conocí. Cuando llegué aquí, hace muchos años, yo era la nueva esposa de Rodrigo. Pero el dueño de todo esto», hizo un gesto amplio con la mano, «el dueño de El Porvenir era Santiago, tu padre». Las palabras no entraban en la cabeza de Mateo. Era como si le hablaran en un idioma extraño. «Mi padre era el dueño del rancho». «Sí, este era su hogar, tu hogar». Santiago era el mejor domador de caballos de toda la región. Era respetado, querido, y Valente. La voz de Ana se quebró. «Valente no es un caballo cualquiera. Él nació aquí. Tu padre lo cuidó desde que era un potrillo. Era su caballo favorito. Lo entrenó con paciencia, con cariño, nunca con un látigo. Eran compañeros». Mateo miró hacia la dirección de los establos, aunque no podía verlos. La conexión que había sentido con Valente, instantánea y profunda, de repente tenía un nombre, tenía un porqué. «¿Y qué pasó?», preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Ana bajó la cabeza. «Rodrigo llegó aquí como capataz. Tu padre confiaba en él, pero Rodrigo siempre quiso más. Quería el rancho, quería el poder». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. «Hubo un accidente, un día con un caballo difícil que había llegado. Tu padre y Rodrigo estaban solos en el corral. Después dijeron que el caballo se asustó, que Santiago cayó mal, que fue un accidente terrible. Pero no lo fue», dijo Mateo, y su propia voz le sonó extraña, dura. Ana lo miró, sus ojos llenos de un miedo antiguo y de culpa. «No, no lo fue. Yo no lo vi. Pero escuché cosas, discusiones antes, amenazas veladas de Rodrigo. Y después del accidente, tu madre, Lucía, estaba deshecha. Ella sabía la verdad. Ella lo decía. Dijo que Rodrigo había hecho algo, que era culpa suya». Ana se llevó una mano a la boca para sofocar un sollozo. «Y luego, tu madre desapareció. Una noche, simplemente se fue. Nunca más se supo de ella. Rodrigo dijo que la pena le había hecho perder la cabeza, que se había ido y abandonado a su hijo». «A mí», dijo Mateo, en un susurro. «A ti», confirmó Ana con voz rota. Rodrigo mostró unos papeles.
Dijo que Santiago le debía dinero, mucho dinero, y que a cambio de la deuda, el rancho pasaba a ser suyo. Todo era mentira, Mateo, todo. Pero él tenía el control. Yo tenía miedo, mucho miedo. Callé. Vi cómo te trataban, cómo te convertías en el sirviente de tu propia casa, y callé, por cobardía. Mateo no dijo nada. Un huracán de emociones giraba dentro de él, rabia, una tristeza inmensa, confusión y un dolor tan agudo por los padres que nunca conoció que le faltó el aire. Valente lo vio todo, continuó Ana, secándose las lágrimas con fuerza. Estaba allí, en el corral, ese día. Después del accidente, el caballo cambió. Se volvió lo que todos llaman bravo, pero no es bravura, Mateo, es dolor, es el recuerdo de lo que vio. Rodrigo quiso venderlo entonces, pero el caballo no se dejaba tocar por nadie, hasta hoy, hasta ti. Mateo recordó la mirada de Valente, no era la mirada de un animal feroz, era la mirada de un testigo, por eso quiere venderlo ahora, comprendió Mateo de repente, porque hoy conmigo. Hoy Valente se calmó, y a don Rodrigo eso le da miedo, porque el caballo me aceptó a mí, y yo soy el hijo de Santiago. Ana asintió lentamente. Sí, ese caballo es la única prueba viviente de lo que pasó aquí, la única conexión con tu padre. Rodrigo quiere borrar ese último rastro, quiere borrarlo a él, y quiere borrarte a ti. Las palabras flotaron en el aire perfumado del jardín. Mateo ya no era un niño invisible que limpiaba establos. Era Santiago, el hijo del verdadero dueño, y alguien quería borrarlo. Miró a Ana, a la mujer atormentada por la culpa que ahora le entregaba una verdad que lo cambiaba todo. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó. Ana alargó la mano y con una timidez infinita le tocó la mejilla. Porque hoy, cuando te vi cantar, cuando te vi tocar a Valente, vi a tu padre. Vi su bondad, vi su conexión con las criaturas, y mi miedo se hizo más pequeño que mi vergüenza. No puedo dejar que le pase nada a ese caballo, y no puedo dejar que te pase nada a ti. Él señaló hacia la casa grande. Va a deshacerse de Valente mañana, y después, tarde o temprano, se deshará de ti. Mateo sintió un escalofrío. Sabía que era verdad. Había visto el odio en los ojos de don Rodrigo. ¿Qué puedo hacer?, susurró. Y su voz sonó a la de un niño otra vez, asustado y perdido. Ana se irguió, y en sus ojos, por primera vez, brilló algo que no era miedo ni tristeza, era determinación. No lo sé aún, pero no estás solo, yo te ayudaré, y hay alguien más, alguien que siempre ha dudado de la historia oficial. En ese momento, un ruido suave, el roce de una bota contra la tierra, llegó desde la entrada de la celosía. Mateo y Ana se giraron, alarmados. Allí, recortado contra la luz de la luna, estaba la figura del viejo Chuy. Tenía la gorra baja sobre los ojos y un rifle viejo colgado del hombro. Ya era hora de que alguien dijera la verdad, dijo el viejo vaquero, su voz un gruñido áspero. He estado esperando este día durante años. Mateo miró a Ana, luego a Chuy. Ya no estaba solo, tenía aliados. Y tenía una misión. Valente no podía ser vendido al amanecer. Chuy se acercó, sus botas gastadas no haciendo más ruido que un susurro sobre la tierra. Se quitó la gorra y se pasó una mano por el pelo ralo. Sus ojos, bajo la luz de la luna, estudiaron a Mateo con una intensidad nueva. «Lo siento, niño», dijo, y su voz áspera sonaba sincera. «Debí decir algo antes, pero un viejo como yo, sin familia, hablar contra don Rodrigo era firmar tu sentencia de muerte, o la mía». Mateo no podía responder. Las palabras de Ana aún giraban dentro de su cabeza, cortando como cuchillas. Tu padre, tu madre, el dueño, el asesinato. Cada una era un golpe. Usted también cree que fue don Rodrigo, consiguió decir Mateo. Chuy escupió al suelo, un gesto seco de desprecio. No lo creo, lo sé. Estaba allí ese día, aunque no en el corral. Estaba arreglando una cerca a 100 pasos. Vi a Rodrigo salir solo. Su cara estaba blanca, pero sus ojos brillaban, como los de un coyote después de un buen festín. Luego empezaron los gritos, y cuando llegamos, tu padre ya no se movía, y el caballo, un alazán que siempre fue manso, estaba sudando y con los ojos desorbitados, como si le hubieran dado una tremenda espantada a propósito. Ana se envolvió más en su chal, temblando. Yo le pregunté a Rodrigo esa misma noche. Le dije que Lucía estaba segura de que había pasado algo.
Él me tomó del brazo, tan fuerte que me dejó moretones. Me dijo que si alguna vez hablaba, si alguna vez insinuaba algo, lo pagaría caro. Dijo que a mí me iría bien como la señora del rancho, pero que podía irme muy mal si me volvía problemática. Una lágrima silenciosa cayó por su mejilla. Tenía miedo, y soy una cobarde. Mateo miró sus propias manos, pequeñas y sucias. De repente, toda la indiferencia, todas las burlas, todos los días comiendo sobras y durmiendo en la paja tomaron un nuevo significado. No era mala suerte, no era un destino triste, era un castigo deliberado. Un hombre malvado lo había condenado a esa vida para borrar su pasado. Una rabia caliente y desconocida empezó a crecer en su pecho. Era una sensación enorme que le quemaba la garganta y le nublaba la vista. Lo mató, dijo Mateo, y su voz ya no temblaba, sonaba plana, dura. Don Rodrigo mató a mi papá, hizo desaparecer a mi mamá, y me robó todo, me robó mi casa. Ana asintió, llorando en silencio. Chuy observaba al niño, evaluando su reacción. Y ahora quiere llevarse a Valente, continuó Mateo, porque Valente lo vio, y porque yo lo toqué, porque soy el hijo de Santiago. Así es, dijo Chuy. El camión de Zacatecas llegará antes de que salga el sol. Una vez que ese caballo salga por el portón, nunca más lo volverás a ver. Y él no sobrevivirá en ese lugar. Tu padre le enseñó con amor. En esos ranchos solo conocen el miedo y el dolor. La rabia en el pecho de Mateo se transformó en una decisión instantánea, clara como el agua de un manantial. No podemos dejar que se lo lleven. Ana y Chuy lo miraron fijamente. ¿Qué podemos hacer, niño?, preguntó Chuy, aunque en sus ojos ya brillaba una idea. Tenemos que sacarlo de aquí, tenemos que liberarlo. Ana contuvo la respiración. Mateo, es imposible. Rodrigo tiene hombres vigilando, Faustino y otros. Además, aunque lo saques, ¿a dónde irías? Él te buscaría. Tiene influencia. A las montañas, dijo Mateo, señalando hacia las siluetas oscuras que se recortaban contra el cielo estrellado. Valente conoce los senderos. Mi padre seguro lo llevaba por allí. Podemos escondernos. Chuy se rascó la barbilla, pensativo. La idea no es del todo loca. Conozco algunos escondites, cuevas, donde no nos encontrarían ni en un mes de búsquedas, pero hay que ser más listos que Rodrigo. Él ya sospecha, va a estar preparado. Entonces necesitamos un plan, insistió Mateo. La determinación en su voz sorprendió incluso a él mismo. Ya no se sentía como un niño, se sentía como Santiago, el hijo de Santiago, defendiendo lo que era suyo. Ana se secó las lágrimas con decisión. Miró a uno y a otro. Yo puedo distraer a Rodrigo. Mañana por la mañana, muy temprano, puedo fingir que estoy enferma, que necesito que me traiga un médico del pueblo. Algo que lo obligue a salir de la casa, al menos por un rato. Chuy asintió lentamente. Eso podría funcionar. Si él se va, se llevará a Faustino para que maneje la carreta. Eso dejaría solo a 1 o 2 vigilantes en el corral. Yo me encargo de ellos. Puedo decirles que hay un problema con una yegua en el establo principal, que vayan a ayudar. Les creerán. Y entonces yo entraré, dijo Mateo, su corazón latiendo con fuerza. Sacaré a Valente, y nos iremos por el camino trasero, el que va hacia el arroyo seco. Desde allí se sube a la sierra. Chuy lo miró con preocupación. ¿Y tú solo, niño? ¿Podrás controlarlo? No es un pony. No necesito controlarlo, dijo Mateo con una seguridad que nacía de lo más profundo de su ser. Solo necesito que me confíe, y él ya lo hace. Hoy lo demostró. Hubo un momento de silencio. Los tres se miraban, midiendo los riesgos enormes de lo que planeaban. Si nos descubren, dijo Ana, su voz temblorosa pero firme, Rodrigo será despiadado, con todos nosotros. Si no lo hacemos, replicó Mateo, Valente sufrirá hasta morir, y yo seguiré siendo su esclavo hasta que él decida que ya no me quiere aquí. Usted dijo que quería borrarme. Ana bajó la cabeza, avergonzada. Tienes razón, esta es mi oportunidad para hacer lo correcto, aunque me cueste todo. Chuy dio un paso adelante. Yo no tengo mucho que perder, niño. Mi vida ya va de salida, pero puedo ayudarte a recuperar la tuya. Tu padre, Santiago, fue un buen hombre conmigo. Me dio trabajo cuando otros no lo hacían. Esta es mi deuda con él. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido a nadie que se pusiera de su lado. Ahora tenía a 2 personas, una mujer asustada pero valiente y un viejo vaquero gruñón. Gracias, fue todo lo que pudo decir. No des las gracias todavía, gruñó Chuy. Esto es muy peligroso, necesitamos detalles. ¿A qué hora exacta? Ana pensó. El camión llegará al amanecer. Rodrigo querrá estar allí para supervisar. Debemos actuar justo antes, cuando la noche aún es oscura, pero los vigilantes están cansados de mirar toda la noche. Digamos
A la 1 de la mañana, yo empezaré mi actuación. Tú, Chuy, te acercarás al corral unos minutos después. Y tú, Mateo, estarás escondido cerca. Listo. Necesitarás algo para guiar al caballo, dijo Chuy, dirigiéndose a Mateo. Una cuerda por si acaso, y algo de comida. Yo te conseguiré un saco con un poco de avena y una cantimplora con agua. Yo puedo conseguir una manta vieja y algo de comer para ti, dijo Ana. Pan, queso, algo que no se eche a perder. Lo dejaré escondido junto al poste de la cerca vieja donde nadie mira. Mateo asintió, asimilando cada instrucción. Por primera vez en su vida tenía un propósito peligroso, pero suyo. ¿Y después?, preguntó. Cuando estemos en las montañas, ¿usted qué hará, doña Ana? Ana esbozó una sonrisa triste. Yo me quedaré. Rodrigo no sospechará de mí al principio. Creerá que fue el viejo Chuy quien te ayudó, movido por la lástima. Eso te dará más tiempo. Y yo buscaré algo. ¿Buscará algo?, preguntó Mateo. Pruebas, susurró Ana. Los papeles falsos de la deuda, alguna carta. Tu padre y tu madre deben haber dejado algo. Rodrigo es cuidadoso, pero nadie es perfecto. Si encuentro algo, cualquier cosa, iré a buscarte. Chuy sabe los escondites. Chuy asintió. Sí, hay una misión abandonada, más allá del primer cerro. La gente ya no va allí. Es un buen lugar para esperar unos días. Nos encontraremos allí si todo sale bien, o si sale mal y tenemos que huir. El plan, frágil y lleno de huecos, estaba sobre la mesa. Mateo lo miró. Dependía de la actuación de Ana, de la astucia de Chuy y de la conexión de un niño con un caballo. De acuerdo, dijo Mateo. A la 1 de la mañana, un ruido lejano los hizo ponerse en alerta. Era la puerta principal de la casa grande cerrándose. Es Rodrigo, dijo Ana, alarmada. Debe estar buscándome. Tienen que irse, ahora. Chuy le dio un leve golpe en el hombro a Mateo. Ve a tu rincón y trata de dormir un poco, niño. Necesitarás fuerzas. Yo iré a preparar las cosas. Mateo asintió. Ana le apretó la mano una última vez, con una mirada que pedía perdón y prometía ayuda. Luego, ella se deslizó de vuelta hacia la casa, silenciosa como un fantasma. Chuy señaló con la cabeza hacia los establos. Vamos. Mateo siguió al viejo vaquero a través de las sombras. Al pasar cerca del corral de entrenamiento, se detuvo un instante. Valente estaba de pie, quieto, mirando hacia la luna. Parecía estar esperando. Pronto, susurró Mateo hacia la oscuridad. Te sacaré de aquí, te lo prometo. Valente giró las orejas hacia el sonido de su voz. Resopló suavemente. Chuy lo tocó del brazo. Vamos, muchacho, la noche es larga y el amanecer llega rápido. Mateo lo siguió, llevando en su corazón el peso de una verdad dolorosa y el fuego frío de un plan desesperado. La noche ya no era silenciosa, estaba llena de susurros, de promesas y del eco de unos nombres que ahora significaban todo. Santiago y Lucía, sus padres. Y él, Mateo, su hijo, ya no era el niño del establo. El aire de la noche era frío y cortaba como un cuchillo. Mateo, agazapado detrás de un carro de heno viejo, frotaba sus brazos desnudos. No podía dejar de temblar, pero no era solo por el frío. Cada ruido lo hacía saltar, el crujido de un grillo, el lejano ladrido de un perro, el viento moviendo las hojas de un eucalipto. Había recogido el paquete que Ana dejó junto al poste de la cerca vieja. Dentro había una manta doblada, un trozo de queso duro envuelto en un trapo, 2 tortitas de maíz y una pequeña cantimplora de agua. Lo llevaba atado con una cuerda sobre su espalda. En su mano derecha apretaba la cuerda de sisal que Chuy le había dado, suave y resistente. Miró hacia la casa grande. Todas las ventanas estaban oscuras, excepto una, la del dormitorio de don Rodrigo. Una figura pasó frente a la luz. Luego, la luz se movió y se apagó. El corazón de Mateo latía tan fuerte que temía que los vigilantes lo oyeran. Había 2, tal como Chuy dijo. Uno, un hombre llamado Tomás, estaba sentado en un banco junto al corral de entrenamiento, con una cobija sobre los hombros y la cabeza gacha. Parecía dormitar. El otro, más joven, daba vueltas alrededor del corral, caminando sin hacer ruido, con una escopeta apoyada en el hombro. Mateo miró el cielo. La luna, un cuarto creciente, estaba alta, bañando el rancho en una luz plateada y llena de sombras alargadas. Debía ser cerca de la 1 de la mañana, cualquier momento. De repente, un grito agudo atravesó la noche. Vino de la casa grande. Era la voz de Ana, pero distorsionada por el pánico. «Rodrigo, ayuda, dolor, mucho dolor». Mateo contuvo la respiración.
Vio la luz encenderse de nuevo en la ventana del dormitorio. Luego, otra luz en el pasillo. Voces confusas, pasos apresurados. La puerta principal se abrió de golpe. Don Rodrigo salió, apenas abrochándose la camisa. Detrás de él, Faustino, el capataz, también despeinado y con expresión de sueño. «¿Qué pasa, mujer?», gruñó don Rodrigo, pero su voz sonaba más confundida que enojada. «No sé, un dolor aquí, terrible. No puedo respirar bien», gimió Ana desde dentro. Su voz era convincente, llena de un miedo real. «Necesito al doctor. Por favor, Rodrigo». «A esta hora», comenzó a protestar don Rodrigo. «Por favor», suplicó Ana, y un quejido sincero siguió a sus palabras. Don Rodrigo maldijo en voz baja. Se volvió hacia Faustino. «Ensilla el carruaje ligero. Rápido, la llevaremos al pueblo a ver al doctor Ramírez». Faustino dudó. «Patrón, ¿y lo del camión de Zacatecas? Llegará antes del amanecer». «Tendrán que esperar, o puedes quedarte y recibirlos tú, pero necesito que alguien maneje la carreta». Faustino miró hacia el corral, luego hacia la casa. «Sí, patrón, enseguida». Mientras Faustino corría hacia las caballerizas, don Rodrigo gritó hacia el corral. «Tomás, Ignacio, mantengan los ojos bien abiertos, nos vamos un par de horas, no quiero sorpresas». El vigilante que caminaba, Ignacio, levantó una mano en señal de entendimiento. Tomás, el que dormitaba, se enderezó con un sobresalto. Don Rodrigo volvió a entrar en la casa. Momentos después, salió cargando a Ana, envuelta en una bata y una manta. Ella gemía, con la cabeza apoyada en su hombro. Don Rodrigo la llevó hacia el carruaje ligero que Faustino ya estaba colocando frente a la casa. Mateo observó, sin respirar. El plan de Ana funcionaba, pero ahora quedaban los dos vigilantes, y Chuy tenía que hacer su parte. Vio la figura encorvada del viejo vaquero salir de las sombras cerca del establo principal. Chuy caminó directo hacia Tomás, el vigilante más cercano. «Oye tú», dijo Chuy, su voz áspera sonando más fuerte de lo necesario. «Ven rápido, la yegua alazana, la que va a parir, está en problemas, se revuelca y no para, necesito ayuda». Tomás se puso de pie, frotándose los ojos. «La alazana, pero yo debo vigilar aquí». «¿Y qué va a pasar aquí? El patrón se fue, el caballo negro está encerrado. Ven, son 2 minutos. Si la yegua se muere, el patrón te despide por no ayudar. Yo no me hago responsable». Tomás miró a su compañero, Ignacio, que estaba en el lado opuesto del corral. Luego miró hacia la casa, vacía. Finalmente, maldijo y siguió a Chuy, que ya se alejaba apresuradamente hacia el establo principal. Uno menos. Quedaba Ignacio. Chuy había dicho que Ignacio era más difícil, joven, alerta, leal a don Rodrigo por el buen sueldo. Mateo tendría que esperar su momento. Los minutos pasaron, cada segundo era una eternidad. Oyó el sonido del carruaje alejándose por el camino polvoriento hacia el pueblo. El rancho quedó sumido en un silencio aún más profundo. Ignacio seguía dando vueltas, se detenía, miraba hacia la oscuridad, luego continuaba. Entonces, desde el establo principal, llegó un relincho agudo y preocupado, seguido de voces de hombres. Era Chuy y Tomás, fingiendo la emergencia con la yegua. Ignacio se detuvo, miró hacia allá, indeciso. Fue el momento. Mateo salió de detrás del carro de heno, se agachó y corrió, silencioso como un gato, hacia la parte trasera del corral, la que no estaba iluminada por la luna. Su corazón era un tambor en sus oídos. Llegó a la cerca de madera y se deslizó por ella, agachándose al otro lado. Valente estaba allí, en el centro del corral. No se movió al verlo, solo giró las orejas hacia él. Sus ojos grandes reflejaron un destello de luna. «Shh», susurró Mateo acercándose muy despacio. «Soy yo. Vamos a salir de aquí». Extendió la mano, no para tocarlo, sino para mostrarle la cuerda. Valente resopló. Mateo desató el nudo del portón del corral. Era un nudo simple, pero sus dedos temblorosos lucharon con él. Finalmente, cedió. Empujó el portón. El gozne chirrió levemente. Ignacio, al otro lado del corral, se giró de golpe. «¿Quién está ahí?», gritó. Mateo no contestó. Entró al corral y caminó directo hacia Valente. «Confía en mí», murmuró, y su voz sonaba extrañamente calmada. Tomó un mechón de la crin del caballo, no para montarlo, sino para guiarlo. «Vamos». Valente dio un paso al lado de él, luego otro. Salió del corral, con Mateo a su lado. «¡Alto!», rugió Ignacio. El joven vigilante corría hacia ellos, levantando la escopeta. «Suelta ese caballo, ladrón». Mateo no suelta la crin. Tiró de ella suavemente y empezó a correr, arrastrando a Valente consigo, hacia la parte trasera del rancho, hacia el camino del arroyo seco. «¡Para!», gritó Ignacio de nuevo. Luego, un disparo estalló en la noche.
La bala no iba dirigida a ellos, era al aire, una advertencia. Pero el sonido, seco y violento, rompió el hechizo de calma de Valente. El caballo negro lanzó un relincho de pánico, se encabritó, y sus patas delanteras golpearon el aire. Mateo, aún agarrado a su crin, fue levantado del suelo y luego soltado, cayendo de espaldas en el polvo. Ignacio corría hacia ellos, recargando la escopeta. «Te dije que pararas, mocoso». Valente, viendo al hombre acercarse con el arma, giró su cuerpo. Se interpuso entre Mateo, que aún estaba en el suelo, e Ignacio. Emitió un bufido feroz, pateando el suelo con una pata delantera. Ignacio se detuvo, inseguro. Disparar al caballo valioso podría enfurecer a don Rodrigo más que perderlo. En ese instante de duda, Mateo se levantó. El golpe le había quitado el aire, pero no el propósito. «¡Valente!», gritó. «Aquí». El caballo giró la cabeza hacia él. Mateo no intentó agarrarlo, simplemente empezó a correr hacia la oscuridad, hacia las sombras de los árboles que marcaban el inicio del camino al arroyo. Valente dudó un segundo, miró al hombre armado, luego al niño que huía. Luego, con una decisión súbita, giró y galopó tras Mateo. «¡No!», gritó Ignacio, y disparó otra vez. Esta vez la bala silbó cerca, levantando tierra a un lado del camino. Las luces se encendieron en las casas de los trabajadores. Voces somnolientas preguntaban qué pasaba. Mateo corrió como nunca en su vida. Sus pulmones ardían. Las ramas bajas de los mezquites le arañaban los brazos y la cara. Oía los fuertes galopes de Valente justo detrás de él. Llegó al lecho del arroyo seco, un camino de piedras y arena blanca que brillaba bajo la luna. Se volvió. Valente estaba allí, a su lado, resoplando con fuerza. «¡Sube, niño!». Una voz jadeante llegó de la oscuridad. Era Chuy, que llegaba corriendo desde el establo, sin aliento. «¡Monta! Es la única forma». Mateo nunca había montado un caballo, y menos uno como Valente, pero no había tiempo. Tomó la crin de nuevo, puso un pie en el estribo imaginario y se impulsó. De algún modo, se encontró sobre el lomo ancho del animal, agarrándose a su crin con todas sus fuerzas. «¡Toma!». Chuy le lanzó las riendas que había traído escondidas. Mateo las atrapó torpemente. «Vayan», ordenó Chuy, mirando hacia atrás. Las luces y las voces se acercaban desde el rancho. «Sigan el arroyo, luego suban por la senda de los pinos. Yo los alcanzaré después». Mateo no sabía cómo guiar un caballo. Apretó las piernas contra el cuerpo de Valente y tiró suavemente de las riendas hacia la dirección que Chuy indicaba. «Vamos, Valente, por favor». Y Valente entendió. O entendió el miedo en la voz del niño, o reconoció el camino hacia la libertad. Con un poderoso empuje de sus cuartos traseros, el caballo negro salió disparado por el lecho del arroyo, llevando a Mateo aferrado a su lomo, adentrándose en la boca oscura de la noche. El mundo se convirtió en un borrón de sombras y ruido. El galope de Valente era tan poderoso que a Mateo le parecía que volaban. Se aferraba a la crin con una mano y a las riendas con la otra, sus piernas apretadas con todas sus fuerzas contra el lomo sudoroso del animal. El viento le silbaba en los oídos, secándole las lágrimas de miedo que le salían de los ojos. Detrás de ellos, las voces y los gritos del rancho se hacían cada vez más pequeños. Pero pronto, otros sonidos los alcanzaron, el sonido de otros caballos y de hombres que gritaban. «¡Por allí!», rugió una voz que Mateo reconoció. Era Ignacio. «¡Van por el arroyo!». Valente no necesitaba que lo guiaran. Corría por el lecho de piedras y arena como si lo conociera de toda la vida. Esquivaba las rocas más grandes. Mantenía un ritmo veloz pero constante. Mateo solo podía agarrarse y tratar de no caer. Un nuevo sonido llenó el aire. Un chasquido seco seguido de un silbido cerca de la cabeza de Mateo. «¡Están disparando!», gritó Mateo, enterrado su cara en la crin de Valente. Otro disparo, luego otro. Los hombres de don Rodrigo disparaban al aire, tratando de asustarlos, o quizás de darle a Valente. Mateo oyó el grito de uno de los perseguidores. «¡No disparen al caballo, idiotas! Don Rodrigo lo quiere vivo». Esa orden los salvó, al menos por un momento. Los disparos cesaron, pero el galope de los perseguidores se hizo más fuerte, más cercano. El arroyo seco comenzó a estrecharse. A los lados, los matorrales espinosos formaban paredes oscuras. Valente disminuyó un poco la velocidad, olfateando el aire. De repente, giró bruscamente a la derecha, saliendo del arroyo y metiéndose en un sendero tan angosto que las ramas le azotaron los costados a Mateo. «¡Ah!», gritó el niño, sintiendo los rasguños en sus brazos y cara. Valente no se detuvo, subió por el sendero que serpenteaba cuesta arriba.
Los jadeos del caballo se hicieron más fuertes. Mateo podía sentir el tremendo esfuerzo de sus músculos. «¡Por ahí no!», gritó una voz desde atrás. «Es una trampa natural, hay que rodear». Los perseguidores con caballos menos ágiles o menos conocedores del terreno se quedaron atrás. Mateo oyó maldiciones y los sonidos de caballos forcejeando con la vegetación. El sendero los llevó a un pequeño claro. Más allá, Mateo vio el brillo del agua bajo la luna. Era el río Juchipila, no muy ancho en ese punto, pero de corriente rápida. Valente se detuvo en la orilla, resoplando fuerte, su costado subiendo y bajando como un fuelle. Dio vueltas, nervioso, mirando hacia el sendero por donde habían venido. Se oían los jinetes acercándose, dando con la ruta para rodear. «Tenemos que cruzar», jadeó Mateo. No sabía nadar. El agua parecía profunda y fría, pero al otro lado estaba la seguridad de la Sierra Alta, llena de escondites. Valente pareció dudar. Dio unos pasos hacia atrás, luego hacia adelante. Los gritos de los hombres ya se oían claramente. «Confío en ti», dijo Mateo, y le dio una palmada suave en el cuello. «Por favor». Como si esas palabras fueran la señal que esperaba, Valente se lanzó al agua. El frío fue un shock brutal. El agua le llegó a Mateo por la cintura, empapándolo al instante. Valente luchó contra la corriente, sus poderosas patas buscando el fondo. El agua le llegaba al pecho. Mateo se agarró con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la corriente quería arrancarlo de la silla. Por un momento terrible, Valente tropezó con una piedra resbaladiza. Se inclinó peligrosamente. Mateo gritó, seguro de que caerían, pero el caballo se rehízo con un esfuerzo sobrehumano, lanzando un bufido de determinación. Siguió avanzando, lento pero seguro. Cuando llegaron a la otra orilla, ambos estaban empapados y temblando. Valente salió del agua y sacudió su cuerpo con fuerza, salpicando agua por todas partes. Mateo, aferrado aún, estaba tan mojado que no importaba. Miró hacia atrás. En la orilla opuesta, aparecieron 3 jinetes. Eran Ignacio y 2 vaqueros más. Se detuvieron en la orilla, mirando el río. «No podemos cruzarlo aquí de noche», gritó uno. «La corriente está muy fuerte. Tendremos que ir al vado, 1 kilómetro más abajo», dijo Ignacio furioso. «Para entonces ya habrán desaparecido en la sierra». Ignacio maldijo, mirando con rabia la figura oscura de Valente y el niño en su lomo, que se fundían con las sombras de los árboles al otro lado. Levantó su escopeta, apuntó, pero luego bajó el arma. Estaban demasiado lejos, y disparar al caballo ahora era inútil. «Regresemos», dijo Ignacio con voz amarga. «Don Rodrigo tendrá que organizar una partida de búsqueda más grande. No irán muy lejos. El niño está solo y asustado». Los jinetes dieron la vuelta y desaparecieron entre los matorrales. Mateo los vio irse. Un alivio inmenso, mezclado con agotamiento, lo invadió. Se dejó caer un poco sobre el cuello de Valente. «Lo logramos», susurró, sus dientes castañeteando por el frío. «Por ahora». Valente resopló, como en respuesta. Luego, sin que Mateo le diera una orden, el caballo comenzó a caminar, alejándose de la orilla del río y adentrándose en un bosque de pinos. El olor a tierra húmeda y resina llenó el aire. Mateo ya no intentaba guiarlo, dejó que las riendas cayeran flojas. Valente sabía a dónde iba. Subía por senderos invisibles para Mateo, sorteando troncos caídos y rocas con una seguridad que solo podía venir del recuerdo. Como si recordara el camino, pensó Mateo, recordando las palabras de Chuy. Su padre, Santiago, debía haberlo traído por aquí muchas veces. El temblor del frío se mezclaba con la fatiga. Los brazos y las piernas de Mateo le dolían por el esfuerzo de agarrarse. Tenía hambre, tenía sed, pero no se atrevía a detenerse. No todavía. Después de lo que parecieron horas, Valente salió del bosque denso y llegó a una especie de meseta cubierta de pasto corto. La luna, ahora más baja en el cielo, iluminaba un paisaje de rocas gigantes y cielo infinito. No se oía nada más que el viento. Valente se detuvo, bajó la cabeza y empezó a pastar el gras fresco. Mateo se deslizó de su lomo. Sus piernas cedieron al tocar el suelo y cayó de rodillas. Estaba exhausto, mojado, con frío, pero estaban vivos y estaban libres. Miró a su alrededor. Desde allí podía ver el valle de Jalisco extendiéndose como un manto oscuro. Muy, muy lejos, pensó que distinguió un pequeño conjunto de luces que debía ser el rancho El Porvenir. Su antiguo mundo, un mundo de mentiras y dolor. Se volvió hacia Valente. El caballo negro se acercó a él y lo olfateó. Su aliento cálido un contraste con el aire frío de la montaña. «Gracias», dijo Mateo, y esta vez las lágrimas que le salieron no eran de miedo, eran de gratitud. Abrazó el poderoso cuello del animal, enterrando su cara en el pelo húmedo. «Me salvaste».
Valente se quedó quieto, permitiendo el contacto. Luego, frotó su cabeza suavemente contra el hombro del niño, casi como un gesto de consuelo. Mateo recordó el paquete que llevaba atado a la espalda. Milagrosamente seguía allí. Lo desató con dedos entumecidos. La manta estaba húmeda en las orillas, pero por dentro estaba seca. Se envolvió en ella y el calor de su propio cuerpo empezó a secarlo lentamente. Sacó el queso y una tortita. Compartió el queso con Valente, dándole pequeños pedazos en su mano plana. El caballo los tomó con suavidad, sus labios rozando la palma de Mateo. Comió la tortita y bebió un poco de agua de la cantimplora. El simple acto de comer, allí, bajo las estrellas infinitas y en compañía del caballo, le dio una paz extraña. Chuy dijo que nos encontraría, murmuró Mateo, mirando hacia el sendero por donde habían subido. Dijo que hay una misión abandonada. Valente levantó la cabeza, olfateando el viento que venía de más arriba en la montaña. Dio un paso en esa dirección, luego miró a Mateo, como esperándolo. ¿Es por ahí?, preguntó Mateo. El caballo resopló. Mateo se puso de pie, aún tembloroso. Tomó las riendas. Está bien. Guíanos. No montó. Caminó al lado de Valente, con la mano en su cuello, compartiendo calor. El caballo avanzó a un paso tranquilo, como si supiera que el niño estaba al límite de sus fuerzas. Caminaron así por un tiempo. La noche empezaba a ceder, el cielo negro del este se tornaba en un azul oscuro. Las estrellas empezaban a desvanecerse. Finalmente, entre los árboles, Mateo vio unas formas oscuras y rectas que no eran naturales. Se acercaron. Eran paredes de piedra, derrumbadas en partes. Una espadaña sin campana se recortaba contra el cielo que empezaba a aclararse. Era la misión abandonada. Valente se detuvo frente a lo que alguna vez fue una puerta grande, ahora solo un hueco vacío en el muro. Mateo miró dentro. Había escombros, hierba creciendo entre las piedras del piso y un silencio absoluto, pero era un techo, era un refugio. Aquí, dijo Mateo agotado, aquí podemos descansar. Entró, tirando de Valente suavemente. El caballo lo siguió, sus cascos haciendo eco en el suelo de piedra. En un rincón, donde el techo aún estaba intacto, Mateo se desplomó, envuelto en su manta. Valente se echó en el suelo a su lado, formando una barrera cálida y viva contra el frío que bajaba de la montaña. Mateo puso una mano sobre el costado del caballo, sintiendo el ritmo calmado de su respiración. Por primera vez desde que recordaba, se durmió sintiéndose protegido. Y no solo. Un haz de luz polvorienta se coló por un agujero en el techo de piedra y cayó justo sobre la cara de Mateo. Él parpadeó, desorientado. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, el olor a tierra vieja, a humedad y a pelo de caballo lo orientó. Estaba acurrucado en un rincón de la misión abandonada. La manta áspera lo envolvía, y a su lado, como un guardián negro, Valente yacía en el suelo, durmiendo profundamente, sus costados subiendo y bajando con un ritmo calmado. Mateo se sentó. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Sentía los rasguños de las ramas, el dolor de los músculos por haberse aferrado tanto tiempo al galope de Valente, y un frío profundo que se le había metido en los huesos durante la noche. Pero estaba vivo, y estaban a salvo. Se estiró y miró a su alrededor a la luz del día. La misión era más grande de lo que había imaginado en la oscuridad. Había una nave principal con el techo casi completamente derrumbado, dejando ver el cielo azul. Unos arcos de piedra seguían en pie, como fantasmas de un pasado lejano. En el aire flotaba un silencio absoluto, solo roto por el zumbido de un insecto y el suave resoplido de Valente. El estómago de Mateo rugió. Se acordó del resto de la comida. Sacó la otra tortita y el pedazo de queso que quedaba. Comió lentamente, saboreando cada bocado. Bebió un poco de agua de la cantimplora. Luego le dio a Valente un poco del queso y un sorbo de agua en su mano ahuecada. El caballo aceptó con suavidad. ¿Ahora qué?, murmuró Mateo, hablando más para sí que para el animal. Chuy dijo que nos encontraría aquí, pero ¿y si no puede? ¿Y si don Rodrigo lo atrapó? Una punzada de miedo lo atravesó. Había estado tan concentrado en escapar que no había pensado en lo que pasaría después. No podía quedarse allí para siempre. Tenía poca comida y menos agua. Y don Rodrigo, seguro, ya estaría organizando grupos de búsqueda. Valente se levantó de un salto, sacudiéndose el polvo. Dio unos pasos por la nave derruida, sus cascos haciendo eco. Parecía inquieto. Se acercó a una pared lateral donde los escombros se acumulaban más. Olfateó una y otra vez una grieta entre las piedras y luego resopló con fuerza, piafando con una pata. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo acercándose.
Valente frotó su cabeza contra las piedras, como señalando algo. Mateo miró. Era solo una pared rota, pero el caballo insistía, golpeando suavemente la pata contra el suelo frente a esa grieta en particular. Curioso, Mateo se agachó, metió la mano en la grieta, apartando telarañas y polvo. Sus dedos tocaron algo que no era piedra, era cuero, duro y seco. Tiró con cuidado. Al principio no se dio. Estaba atascado entre las rocas. Con un último esfuerzo, logró sacarlo. Era una bolsa de cuero marrón, pequeña, del tamaño de un libro grande. Estaba cubierta de polvo y parecía muy vieja, pero las costuras aún estaban firmes. Tenía un cierre de cordón. Mateo la sostuvo en sus manos, su corazón empezando a latir más rápido. ¿De quién sería? ¿Algún viajero la habría escondido allí hacía años? Valente se acercó y metió su nariz en la bolsa, olfateando intensamente. Luego, miró a Mateo y emitió un sonido suave, casi un gemido. ¿Quieres que la abra?, preguntó Mateo. El caballo resopló. Con dedos temblorosos, Mateo desató el cordón de cuero. El nudo estaba apretado y duro por el tiempo. Finalmente se soltó. Abrió la bolsa. Dentro había solo 3 cosas. La primera, un cuchillo pequeño, con la hoja oxidada y el mango de cuero desgastado. Mateo lo sacó. En la base de la hoja donde se unía al mango, había unas letras grabadas muy finas. SM Santiago, Mendoza, Martínez. No lo sabía, pero la S podía ser de Santiago, su padre. La segunda, un rectángulo de papel grueso, doblado por la mitad. Mateo lo abrió con sumo cuidado, temiendo que se deshiciera. Era una fotografía, o lo que quedaba de ella. Estaba borrosa, descolorida por el tiempo y la humedad. Se veía la figura de una mujer joven, de pelo oscuro, sonriendo. Detrás de ella, un hombre alto, con sombrero. Tenía un brazo sobre los hombros de la mujer. Sus rostros eran manchas, imposibles de distinguir. Pero Mateo no necesitaba verlos claramente. Su corazón le dijo quiénes eran. Un nudo enorme se le formó en la garganta. «Mamá, papá», susurró, y una lágrima caliente cayó sobre el papel viejo. Valente rozó su hombro con el hocico, un gesto de consuelo. Mateo dejó la foto sobre su regazo, con una reverencia que nunca antes había sentido por ningún objeto. Luego, metió la mano de nuevo en la bolsa. Lo último era un cuaderno pequeño, del tamaño de la palma de su mano, con una cubierta de cuero negro. Lo abrió. No era un cuaderno de cuentas, eran páginas escritas a mano. La letra era firme, clara, pero la tinta se había corrido un poco en algunas partes. La primera página tenía una fecha, hacía más de 7 años, y un nombre, Querida Lucía. Mateo contuvo la respiración. Empezó a leer, despacio, pronunciando las palabras en voz baja porque le costaba entender algunas. Querida Lucía, hoy el cielo está tan azul que duele mirarlo. Valente aprendió un nuevo paso hoy. Es increíble su inteligencia. Cada día me sorprende más. Te extraño tanto aquí, en el corral. Deberías haber visto su expresión. Eran cartas que su padre, Santiago, le escribía a su madre, Lucía. Pequeños pedazos de su vida, de su amor por los caballos, por ella. Mateo devoró cada palabra. Su padre hablaba de los potrillos, del color del atardecer, de un pastel que había hecho la cocinera. Hablaba de sus sueños para el rancho, para su familia. Era un hombre bueno, un hombre que amaba la vida. Pero a medida que Mateo pasaba las páginas, el tono empezó a cambiar. La letra se volvía un poco más apretada, las palabras más escasas. Lucía, Rodrigo ha estado haciendo preguntas otra vez, sobre los límites de la propiedad, sobre las deudas antiguas. No me gusta su interés. Ayer discutimos por el trato con los de Guadalajara. Él quería un precio más bajo, métodos más duros. Me dijo que la compasión no tiene lugar en los negocios. Tuve que recordarle quién es el patrón aquí. Mateo pasó otra página. La fecha de la siguiente carta era solo unos días después. Querida mía, tengo miedo. Es una sensación fea, fría, que se me queda en el estómago. Hoy encontré a Rodrigo revisando mis papeles en el estudio. Dijo que buscaba la factura del herrador, pero no era verdad. Creo que está tramando algo. He oído rumores entre los vaqueros, rumores de que habla de mí como si yo fuera un obstáculo. Lucía, si algo me pasa, prométeme que protegerás a nuestro hijo, que harás lo que sea necesario. Lleva esta bolsa donde sabes. Tiene cosas importantes. No confíes en Rodrigo, no confíes en nadie. Las lágrimas caían sin control ahora por el rostro de Mateo, salpicando las páginas viejas. Leía con una urgencia desesperada. La última carta estaba en una hoja suelta, no cosida al cuaderno. Parecía escrita con prisa.
La tinta estaba corrida en un lado, como si una gota de agua, o tal vez una lágrima, la hubiera tocado. Lucía, es hoy. Rodrigo me ha citado en el corral del alazán. Dice que quiere arreglar las cosas, hablar como hombres, pero yo sé la verdad en sus ojos. He visto esa mirada antes, en los coyotes hambrientos. Si lees esto es que tuve razón. Él me va a hacer algo. Quiere el porvenir, quiere todo, y no se detendrá ante nada. Cuida de Mateo, cuéntale quién era su padre, y cuéntale que el amor por lo bueno, por lo justo, siempre vale la pena, incluso si cuesta todo. Te amo, a los dos, siempre. Santiago. La carta terminaba allí, abruptamente. No había firma final, solo ese siempre que parecía un grito ahogado en el papel. Mateo dejó la hoja sobre sus rodillas. Ya no lloraba. Un silencio enorme, pesado como una losa de piedra, lo llenó por dentro. Todo el ruido del mundo desapareció. Miró a Valente. El caballo lo observaba. Sus ojos oscuros parecían entender cada palabra, cada emoción que cruzaba por el niño. No fue un accidente, dijo Mateo, y su voz sonó ronca, de adulto, en la silenciosa nave. Don Rodrigo lo llamó. Lo mató a propósito. Mi papá lo sabía y mi mamá. Ella debió encontrar esta bolsa. La escondió aquí y luego desapareció. Las piezas encajaban con un sonido seco y terrible. Su padre había sido asesinado. Su madre había descubierto la verdad y había tratado de esconder las pruebas. Y don Rodrigo, para silenciarla para siempre, la había hecho desaparecer. Mateo miró el cuchillo, la foto borrosa, las cartas. No eran solo objetos viejos, eran la voz de su padre. Eran la prueba de que él era Santiago, el hijo del verdadero dueño, y la prueba de que don Rodrigo era un asesino y un ladrón. Una rabia nueva, diferente a la de antes, nació en él. Ya no era el ardor confuso de un niño herido, era un fuego frío y claro, un fuego de justicia. Apretó las cartas contra su pecho. Luego, miró a Valente, que seguía a su lado, firme. Él tenía razón, dijo Mateo. El amor por lo bueno siempre vale la pena, y ahora lo sé. No puedo quedarme escondido, no puedo solo huir, tengo que hacer algo, tengo que contar la verdad. Valente bajó la cabeza y la apoyó sobre el hombro del niño, en un gesto de apoyo total. En ese momento, un sonido desde fuera los alertó a ambos, el sonido de una piedra al caer, y luego, unos pasos cautelosos que se acercaban a la entrada de la misión. Mateo se puso de pie de un salto, escondiendo instintivamente la bolsa de cuero detrás de su espalda. Valente se interpuso entre él y la entrada, emitiendo un bufido bajo y defensivo. Tranquilo, muchacho, soy yo. La voz áspera y familiar de Chuy llenó el espacio silencioso. El viejo vaquero apareció en el hueco de la puerta, jadeando un poco, con el sombrero en la mano y la cara llena de arañazos. Detrás de él, pálida pero con los ojos decididos, estaba Ana. «Chuy, doña Ana», exclamó Mateo, y una oleada de alivio lo hizo tambalearse. Chuy entró, mirando alrededor con cautela. Ana corrió hacia Mateo y lo abrazó con fuerza, sin importar su ropa sucia o el olor a caballo. «Estás a salvo, gracias a Dios», murmuró ella con la voz quebrada. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Mateo cuando ella lo soltó. Chuy señaló con el pulgar hacia Valente. «Fue fácil. El camino desde el río hasta aquí solo tiene una ruta lógica para un caballo que conoce el terreno, y este viejo conoce todos los senderos de la sierra. Lo difícil fue escapar del rancho sin que nos siguieran». «¿Qué pasó?», preguntó Mateo preocupado. «¿Don Rodrigo lo sospecha?». Ana intercambió una mirada con Chuy. «Sospecha de todos». Cuando regresó del pueblo y se enteró de que habías huido con Valente, montó en cólera, rompió cosas, gritó, dijo que eras un ladrón ingrato y que Chuy era tu cómplice por no haber vigilado bien. Chuy escupió al suelo de piedra. Me interrogó él mismo, me preguntó si yo te había ayudado. Le dije que no, que estaba ocupado con la yegua falsa y que cuando oí los disparos ya era tarde. No me creyó del todo, pero no tenía pruebas. Luego organizó 2 grupos de búsqueda. Uno fue hacia el sur, por el camino real. El otro, el más grande, vino hacia la sierra. Tuvimos que esperar a que se adentraran y luego salimos por un camino que solo yo conozco. Él cree que solo estás huyendo, Mateo, dijo Ana. Cree que eres un niño asustado que se esconderá hasta morir de hambre o hasta que lo encuentren. No sabe que sabes la verdad. Mateo sintió el peso de la bolsa en sus manos. La sostuvo frente a ellos. «Encontré algo», dijo, y su voz sonó grave. «Aquí, en un hueco de la pared». Valente me mostró dónde. Ana contuvo la respiración. Chuy se acercó, sus ojos entrecerrados. Mateo sacó primero la foto borrosa y se la entregó a Ana. Ella la tomó con manos temblorosas.
Al mirarla, un sollozo le salió del pecho. «Es ella, es Lucía. Y Santiago. Dios mío», susurró, pasando un dedo sobre la imagen descolorida. Era el día de la fiesta del pueblo. Se veían tan felices. Luego Mateo sacó el cuaderno de cartas y la hoja suelta, la última. Se las dio a Chuy. «Yo no sé leer muy bien, pero leí lo suficiente. Son cartas de mi papá, para mi mamá». Chuy tomó los papeles con un respeto inusual. Se sentó en una piedra caída y, moviendo los labios en silencio, empezó a leer. Su rostro, usualmente duro como el cuero, se fue transformando. La rabia apareció primero, luego una profunda tristeza. Cuando llegó a la última carta, la que hablaba del miedo y de la cita en el corral, su mano que sostenía el papel tembló. «Él lo sabía», dijo Chuy, alzando la vista. Sus ojos brillaban. El pobre Santiago lo sabía, y ese maldito Rodrigo lo llamó a una trampa. Lo mató a sangre fría. Ana se llevó las manos a la boca, llorando en silencio. «No fue un accidente», afirmó Mateo, y ahora su voz no temblaba. Sonaba clara y firme en la vieja iglesia. «Fue un asesinato, y mi mamá lo descubrió. Por eso escondió esto aquí, y por eso desapareció». Chuy asintió lentamente, dejando los papeles con cuidado sobre su regazo. Todo cuadra, todo. Los rumores, la prisa de Rodrigo por hacerse con los papeles, la manera en que la tristeza de Lucía se volvió miedo, y luego silencio. Hubo un largo momento de silencio, roto solo por el susurro del viento en los agujeros del techo. Valente se acercó y se puso al lado de Mateo, como si su presencia física pudiera sostener la verdad que ahora pesaba en el aire. Ana secó sus lágrimas, se irguió. «Ahora tenemos la prueba, tenemos las palabras de Santiago. Esto cambia todo». «¿Cambia qué?», preguntó Chuy con escepticismo. «Rodrigo tiene dinero, tiene hombres con armas, tiene al sheriff del pueblo en su bolsillo. Podemos mostrar estas cartas, pero él dirá que son falsas, que las inventó el niño». «Pero no son falsas», insistió Ana. «La letra es de Santiago. Mucha gente del pueblo la reconocería, y está la foto. Puede decir que la robamos, que es parte de nuestra mentira». Chuy suspiró. «No digo que no sirvan, digo que no son suficientes para derribarlo. Él es una pared de piedra, y nosotros somos 3 personas y un caballo». Mateo escuchaba, mirando la carta final en las manos de Chuy. Las palabras de su padre resonaban en su mente. El amor por lo bueno, por lo justo, siempre vale la pena, incluso si cuesta todo. De repente, lo supo. Lo supo con una certeza que venía desde el fondo de su alma. «Chuy tiene razón», dijo Mateo, y los 2 adultos lo miraron sorprendidos. «No podemos derrotar a don Rodrigo con fuerza. Él es más fuerte, tiene más hombres, más armas». Se acercó y tomó la carta de las manos de Chuy. La sostuvo en alto. «Pero podemos derrotarlo con esto, con la verdad. No podemos quedarnos aquí escondidos, esperando a que nos encuentre o a que nos muramos de hambre. Tenemos que volver». «¿Volver?», exclamó Ana, alarmada. «Mateo, es una locura. Él te atrapará, te encerrará o hará que desaparezcas como a tus padres». «No si vamos al pueblo», dijo Mateo, su mente trabajando más rápido que nunca. «No si vamos a la plaza, cuando haya gente que conoció a mi padre, gente que quizás siempre sospechó. No podemos luchar contra sus pistolas, pero podemos luchar contra su mentira, delante de todos». Chuy lo observaba, una chispa de admiración encendiendo sus ojos viejos. «El niño tiene un punto. Rodrigo es fuerte en la sombra, en la mentira, pero en la luz del día, frente al pueblo, su poder es más débil. La gente teme al patrón, pero también tiene memoria». «Es muy peligroso», insistió Ana, pero su voz ya no era de protesta, era de preocupación. «Todo es peligroso», dijo Mateo. «Quedarnos aquí es peligroso, huir para siempre es peligroso, pero esta...» Tocó la carta. «Esta es mi herencia, la voz de mi papá. No puedo guardármela, tengo que gritarla, aunque solo sea una vez». Valente resopló fuerte y afirmó con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Chuy se levantó, se ajustó el sombrero. «Bueno pues, si vamos a hacer una tontería, que sea una tontería con dignidad. Yo conozco un camino por la parte trasera de la montaña. Llegaremos a las afueras del pueblo sin pasar por el rancho. Podemos aparecer en la plaza cuando la gente regrese de los campos, al mediodía». Ana miró a Mateo, luego a Chuy. Vio la determinación en los rostros de ambos. Finalmente, asintió. Una paz extraña se asentó sobre sus rasgos, reemplazando el miedo de años. «De acuerdo», dijo. «Volvemos. Yo estaré a tu lado, Mateo, y diré todo lo que callé. Le diré a todo el pueblo cómo me amenazó, cómo me obligó a guardar silencio».
Mateo sintió una oleada de gratitud. No estaba solo. Tenía a su pequeña familia, un viejo vaquero leal, una mujer arrepentida y valiente, y un caballo que era el testigo vivo de todo. Entonces planeemos, dijo Chuy. Llegaremos al borde del pueblo. Ana, tú hablarás primero. Dirás que tienes algo importante que decir sobre Santiago y Lucía. Reunirás a la gente. Luego, Mateo, tú saldrás con las cartas. Las leerás en voz alta, las partes importantes. Yo me encargaré de que nadie se acerque a hacerte daño, al menos no al principio. Y Valente, dijo Mateo, poniendo una mano sobre el cuello del caballo. Valente estará conmigo. Él es la prueba que camina. Todos lo vieron bravo con todos, menos conmigo. Todos vieron lo que pasó. Él es parte de la verdad. Valente frotó su cabeza contra el hombro del niño, sellando el pacto. El sol ya estaba alto afuera, calentando las piedras de la misión. El miedo todavía estaba allí, en el fondo del estómago de Mateo. Pero era un miedo pequeño, comparado con la enorme llama de justicia que ahora ardía en su pecho. No era el niño del establo, era Mateo, hijo de Santiago, y iba a reclamar su nombre, su historia y su hogar, no con violencia, sino con la verdad más poderosa que existe, la verdad de un padre que amó, y de un hombre malvado que pensó que podría borrar ese amor para siempre. Recogieron sus pocas pertenencias. Mateo guardó la bolsa de cuero con sumo cuidado dentro de su camisa, contra su corazón. Chuy revisó el viejo rifle que traía, asegurándose de que estuviera cargado, solo por si acaso. Ana se arregló el vestido, ahora sucio y rasgado, con una dignidad nueva. Se miraron los tres, y un mismo pensamiento pasó entre ellos. Tal vez no saldrían de esto, pero lo intentarían. Vamos, dijo Mateo, tomando las riendas de Valente. Volvamos a El Porvenir. El camino de bajada de la sierra fue silencioso y tenso. Caminaban por una vereda oculta que Chuy conocía, con Valente siguiendo a Mateo sin necesidad de riendas. El sol del mediodía empezaba a calentar con fuerza. A lo lejos, entre los árboles, empezaron a ver los techos de teja del pueblo de San Miguel, y más allá, los límites del rancho El Porvenir. Allí, dijo Chuy, señalando con la cabeza, entraremos por el lado del molino. A esta hora la gente estará regresando a sus casas a comer. Mateo asintió. Tenía la boca seca, la bolsa de cuero le quemaba a través de la camisa. Sentía las miradas imaginarias de todo el pueblo ya sobre él. Ana caminaba a su lado, su rostro pálido pero sereno. Recuerda, Mateo, habla claro, habla desde aquí, dijo, poniendo una mano sobre su propio corazón. Llegaron al borde del pueblo sin llamar la atención. Pasaron junto al viejo molino, ya en desuso. Un par de niños que jugaban con una lata se detuvieron a mirarlos, sus ojos abiertos al ver al enorme caballo negro y al niño sucio que llevaba consigo. Luego, uno de ellos salió corriendo, gritando, «¡Es el niño del establo! ¡Y el caballo loco!». La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Para cuando llegaron a la plaza polvorienta, con su kiosco blanco y su iglesia de piedra, ya había un grupo de personas reunidas. Eran hombres que volvían del campo, mujeres que salían de sus casas, niños curiosos. Los murmullos crecieron al verlos. ¿No es Mateo el huérfano? Ese es el caballo que nadie podía domar. ¿Y la señora Ana? ¿Qué hace con ellos? Miren al viejo Chuy, trae el rifle. Ana se detuvo en el centro de la plaza, tomó aire y con una voz más fuerte y clara de lo que Mateo jamás le había oído, habló. «Vecinos, gente de San Miguel, por favor, escúchenme. Tengo algo muy importante que decir, algo que debí decir hace muchos años». Los murmullos cesaron. Todos miraban a la elegante esposa de don Rodrigo, sucia y despeinada, pidiendo atención. «Hace más de 7 años», comenzó Ana, su voz temblando solo un poco. «Un hombre bueno murió aquí, Santiago, el dueño legítimo del rancho El Porvenir». Un susurro recorrió la multitud. Muchos recordaban a Santiago. Nos dijeron que fue un accidente con un caballo, pero no fue un accidente. Ana señaló a Mateo. Este niño, Mateo, no es un huérfano cualquiera. Es el hijo de Santiago y de Lucía, y ha encontrado la prueba de la verdad. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo. Él sintió que las piernas le flaqueaban. Pero entonces, Valente se acercó y se puso firme a su lado, como una roca negra. Chuy se situó al otro lado, su rifle colgado pero su mano cerca del cañón. Mateo desabrochó su camisa y sacó la bolsa de cuero. De ella, tomó la hoja de papel suelta, la última carta. La levantó para que todos pudieran verla, aunque pocos podrían leerla a la distancia. «Esta es una carta», dijo Mateo. Su voz al principio fue un hilo de aire, pero se hizo más fuerte con cada palabra. «Es una carta de mi padre Santiago. Es para mi madre Lucía. La escribió el mismo día que murió». La plaza estaba en un silencio absoluto. «Aquí dice». Mateo comenzó a leer, pronunciando cada palabra con claridad.
Lucía, es hoy. Rodrigo me ha citado en el corral del alazán. Leyó la carta completa. Cada palabra, cada frase de miedo y de amor cayó sobre la plaza como una gota de agua clara en un estanque lodoso. La gente escuchaba, atónita. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Algunos hombres, veteranos que habían trabajado para Santiago, fruncieron el ceño, recordando. Cuando Mateo terminó, bajó el papel. Mi padre sabía que don Rodrigo quería matarlo, y lo hizo. Luego, mi madre desapareció, y don Rodrigo se quedó con todo, con el rancho, y me hizo su sirviente. Un murmullo de indignación comenzó a crecer, pero entonces una voz fría y cortante lo cortó de raíz. ¡Qué bonita historia! Don Rodrigo salía de la calle principal, seguido de Faustino y 4 vaqueros más, todos con armas. Vestía un traje impecable, como si acabara de salir de un salón elegante. Caminó lentamente hacia el centro de la plaza, una sonrisa de desprecio en sus labios. La gente se apartó para dejarle paso. Un drama conmovedor, dijo don Rodrigo, dirigiéndose a la multitud, no a Mateo. Inventado por un niño ladrón y sucio, al que le he dado techo y comida por caridad durante años, y apoyado por una mujer, miró a Ana con desdén. Mi esposa, que últimamente no ha estado bien de la cabeza, y un viejo vaquero resentido. No es mentira, gritó Ana, pero don Rodrigo alzó una mano para silenciarla. ¿Pruebas? ¿Una carta? Cualquiera puede escribir una carta. ¿La letra de Santiago? El niño es listo, pudo haberla copiado de algún papel viejo. Se acercó a Mateo, mirándolo desde arriba. ¿Dónde robaste eso, muchacho? De mi estudio. Primero robas mi caballo, luego robas papeles para inventar una mentira y quedarte con mi propiedad. No la robé, dijo Mateo, clavando la mirada en los ojos grises de don Rodrigo. No apartó la vista. Mi madre la escondió, en la misión abandonada. Valente me mostró dónde. Don Rodrigo soltó una risa breve y falsa. ¿El caballo te mostró? Claro, ahora los caballos hablan y muestran tesoros. Escuchen todos, este niño no solo es ladrón, es un mentiroso patológico. Algunas personas en la multitud empezaron a dudar. La presencia autoritaria de don Rodrigo, su seguridad, pesaba más que las palabras temblorosas de un niño. La carta es verdad, insistió Chuy, dando un paso al frente. Yo conocía la letra de Santiago, es suya, y yo estaba allí ese día. Vi salir a Rodrigo del corral con una cara de triunfo que no cuadraba con la muerte de su amigo. ¡Silencio, viejo!, rugió don Rodrigo, señalándolo con un dedo. Tú siempre fuiste un holgazán. Estás confabulado con ellos por despecho, porque sabes que tu tiempo aquí se acaba. Luego se dirigió a sus hombres. Faustino, este niño ha robado propiedad valiosa y está difamando mi nombre. Deténganlo, llévenselo, y agarren también a ese viejo por cómplice. Faustino y los otros vaqueros avanzaron, sus caras duras. La gente retrocedió, asustada. Algunos miraban con pena a Mateo, pero nadie se atrevía a intervenir contra don Rodrigo. Mateo sintió el pánico subir. Todo se venía abajo. Don Rodrigo había convertido la verdad en una mentira con solo unas palabras. La evidencia no era suficiente. Valente a su lado, emitió un bufido profundo y amenazador. Pateó el suelo con una pata, levantando polvo. Controla a tu fiera, niño, dijo don Rodrigo con una sonrisa cruel. O tendré que dar la orden de disparar. Un caballo que ataca a las personas es un peligro público. Faustino y otro vaquero se acercaron a Mateo, listos para agarrarlo. Chuy levantó su rifle, pero estaba claro que no podría contra todos. «Esperen», fue la voz de Ana. No gritó. Habló con una autoridad que hizo que todos, incluso don Rodrigo, se detuvieran un instante. Ella caminó hasta quedar frente a su esposo, mirándolo directamente a los ojos. «Tú me amenazaste, Rodrigo. Después de que murió Santiago, me dijiste que si hablaba, me iría muy mal. Me agarraste el brazo y me dejaste moretones. Dijiste que a Lucía le había pasado algo por andar de habladora. ¿También vas a decir que eso lo invento yo?» Don Rodrigo la miró con un odio tan intenso que hizo retroceder a varios espectadores. «Ana, vuelve a la casa. Ahora, estás enferma y no sabes lo que dices». «Sí lo sé», gritó ella, y por fin las lágrimas de rabia y liberación brotaron. «Sé que eres un asesino. Sé que mataste a Santiago. Sé que hiciste desaparecer a Lucía, y sé que este niño, su hijo, tiene más derecho a estar aquí que tú». La confrontación directa, la esposa acusando al marido, electrizó la plaza. Los murmullos eran ahora de shock. Don Rodrigo perdió por un segundo su compostura. Su rostro se congestionó de rabia. «Cállate», le espetó. Luego, a sus hombres:
¿Qué están esperando? Agarren a los tres, llévenselos a todos. Los vaqueros volvieron a avanzar más decididos. Uno de ellos extendió la mano para agarrar a Mateo. En ese preciso instante, Valente estalló. No fue un ataque ciego, fue un movimiento rápido y poderoso. El caballo negro se interpuso de un salto entre Mateo y el vaquero, lanzando un relincho tan fuerte y desgarrador que resonó en toda la plaza. No mordió. No coseó a la persona, se plantó como un muro viviente, echando la cabeza hacia atrás, mostrando toda su fuerza y su furia contenida. El vaquero retrocedió, cayendo al polvo del susto. Todos los ojos estaban ahora en el caballo, en el animal que había desafiado a todos, que solo se había calmado ante un niño, y que ahora defendía a ese niño con una ferocidad protectora. Don Rodrigo palideció, no de miedo, sino de odio puro. «Disparen a ese animal», ordenó, su voz convertida en un chillido. «Ya, es un peligro». Algunos de sus hombres levantaron sus armas, dudando, apuntando hacia Valente. Mateo gritó, aterrado. «No», pero Valente no se inmutó. En vez de atacar, hizo algo extraño. Dio media vuelta, dejando a Mateo protegido detrás de él, y galopó unos pasos hacia el lado contrario de la plaza, hacia un viejo árbol de pirul que crecía junto a la fuente. La multitud contuvo la respiración. ¿Qué hacía? Valente se detuvo frente al árbol, olfateó el suelo. Luego, con una decisión que parecía humana, comenzó a patear la tierra con una de sus patas delanteras, con fuerza, removiendo el polvo y las piedras pequeñas. ¿Qué está haciendo?, murmuró alguien. Don Rodrigo observaba, confundido, pero una sombra de inquietud cruzó su rostro. «Dejen de mirar, agárrenlo», ordenó, pero sus hombres estaban paralizados por la extraña escena. Valente escarbó durante unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, se detuvo, bajó la cabeza y, con su boca, sacó algo del hoyo que había hecho, algo que brilló débilmente bajo el sol del mediodía. Con gran cuidado, el caballo negro tomó el objeto con los dientes, se dio la vuelta y caminó de regreso, depositándolo suavemente a los pies de Mateo. Era una hebilla. Una hebilla de plata grande y pesada, con un diseño intrincado. Estaba sucia de tierra, pero el metal aún brillaba, y en el centro, claramente grabadas, había 2 letras, S.M. Un hombre mayor, un herrero que estaba en la multitud, dio un paso al frente. Sus ojos se abrieron como platos. «¡Esa hebilla!», exclamó, su voz temblando de emoción. «Yo la hice, se la hice a Santiago Mendoza para su cinturón de montar, el día que nació su hijo. Me pidió que grabara sus iniciales, S.M., Santiago Mendoza». Un silencio absoluto, más profundo que cualquier otro, cayó sobre la plaza de San Miguel. Todos miraban la hebilla en el suelo. Luego miraban a Valente, el caballo que la había desenterrado. Luego miraban a Mateo, el niño que decía ser su hijo. Y finalmente, todos, como un solo hombre, volvieron a mirar a don Rodrigo. La arrogancia, la mentira, la fachada de poder, se resquebrajaron en su rostro como un espejo roto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido, solo un rictus de puro terror. El testigo mudo, el caballo, había hablado y había dado la prueba final. El silencio en la plaza era tan pesado que se podía sentir. 100 pares de ojos miraban la hebilla de plata en el suelo, luego al caballo que la había desenterrado, luego al niño que la recogía con manos temblorosas, y finalmente, al hombre que había gobernado sus vidas con mano de hierro durante 7 años. Don Rodrigo parecía haberse encogido. Su rostro, antes pálido, ahora era de un color ceniza. Sus ojos grises, siempre fríos y calculadores, bailaban de un lado a otro, buscando una salida que ya no existía. Miró a sus hombres. Pero Faustino y los otros vaqueros habían bajado sus armas. Algunos daban un paso atrás, alejándose de él. No había salario que pagara por estar del lado de un asesino frente a todo el pueblo. El herrero, un hombre llamado Don Severo, se acercó y tomó la hebilla de las manos de Mateo. La examinó con lágrimas en los ojos. «Es la misma, no hay duda, yo la forjé». Santiago estaba tan orgulloso. Su voz se quebró. Luego, se volvió hacia la multitud, alzando la hebilla. «Es de Santiago, este niño dice la verdad». Esa fue la chispa. Un murmullo creció, se convirtió en un rumor, y luego en una ola de indignación. «Asesino, mató a Santiago, y a la pobre Lucía, le robó todo al niño». Don Rodrigo retrocedió, tropezando. «Es una conspiración», gritó, pero su voz se perdió en el clamor de la gente. «Todos están contra mí, Faustino, haz algo».
pero Faustino solo sacudió la cabeza con el rostro duro. Usted dijo que fue un accidente, patrón. Nos mintió a todos. La gente comenzó a avanzar, lentamente al principio, luego con más decisión. Eran hombres y mujeres que habían temido a don Rodrigo durante años, pero que ahora, unidos por la evidencia y la valentía de un niño, perdían el miedo. Don Rodrigo vio la ira en sus rostros. El pánico lo dominó. Giró sobre sus talones y empezó a correr, a empujar a la gente para abrirse paso, dirigiéndose a la calle donde estaba atado su caballo. «¡Que no se escape!», gritó Chuy levantando su rifle. Pero no fue necesario. Un hombre alto, con una estrella de plata en el pecho, bloqueó el camino. Era el sheriff del pueblo, un hombre serio llamado Benítez. Había estado observando desde atrás de la multitud todo el tiempo. A su lado, 2 ayudantes. «Rodrigo de la Montaña», dijo el sheriff con voz grave. «Creo que tiene algunas cosas que explicar». «Sheriff, esto es un motín. Están locos», farfulló don Rodrigo, pero la desesperación en su voz era evidente. «He escuchado las acusaciones, he visto la prueba de la hebilla y he escuchado el testimonio de su esposa», dijo el sheriff sin inmutarse. «Vendrá con nosotros, ahora». «No puedes, yo soy el hombre más importante de este pueblo», rugió don Rodrigo, pero los ayudantes del sheriff ya lo tomaban por los brazos. «Eso», dijo el sheriff secamente, «ya no importa». Mientras se lo llevaban, don Rodrigo se debatió, gritando maldiciones. Gritó el nombre de Mateo, gritó el nombre de Ana, pero sus palabras ya no tenían poder, solo eran ruido. La gente lo siguió con la mirada, algunos escupiendo al suelo por donde pasaba, hasta que desapareció dentro de la pequeña cárcel del pueblo. Un silencio diferente, cargado de incredulidad y de un alivio tremendo, llenó la plaza. Todos se volvieron a mirar a Mateo. Él seguía en el centro, con la hebilla apretada en una mano y la carta de su padre en la otra. Ana se acercó y lo abrazó, sollozando, pero esta vez de liberación. Chuy se puso a su lado, una sonrisa arrugada y genuina en su rostro. Don Severo, el herrero, se dirigió a la gente. «Vecinos, hoy la verdad nos ha hablado. Este niño, Mateo Mendoza, es el hijo de Santiago, el heredero legítimo de El Porvenir». Un anciano, que había sido amigo de Santiago, dio un paso al frente. «Yo trabajé para tu padre, muchacho. Era un buen hombre, un hombre justo. Si tú eres la mitad de lo que él fue, entonces este es tu lugar». Otros asintieron. Mujeres que habían conocido a Lucía se acercaron y tocaron a Mateo en el hombro, con cariño y respeto. Algunas lloraban. Mateo no sabía qué decir. Sentía que se ahogaba en una oleada de emociones. Ya no era el niño invisible. Era visto, era reconocido. No puedo gobernar un rancho», logró decir, su voz aún temblorosa. «Soy solo un niño». Ana le secó las lágrimas de la cara. «No estarás solo, Mateo. Yo estaré allí, y Chuy, y todos los hombres y mujeres que quieran trabajar para un Mendoza de nuevo, no para un mentiroso». Chuy asintió. «Yo me quedo, niño, hasta que tengas canas como las mías, si me lo pides». La gente comenzó a dispersarse, hablando en voz baja, todavía aturdida por lo ocurrido. Algunos se acercaron a ofrecer su apoyo, a darle la mano a Mateo. Era abrumador. Cuando por fin se quedaron solos en la plaza, solo ellos 3 y Valente, el sol empezaba a inclinarse hacia el oeste. El caballo negro se acercó y metió su nariz en el pelo de Mateo, resoplando suavemente. Mateo se volvió y abrazó el cuello de Valente, enterrando su cara en su piel. «Lo lograste», susurró. «Tú lo lograste. Encontraste la prueba final». Valente permaneció quieto aceptando el abrazo, sus ojos cerrados. El sheriff Benítez se acercó de nuevo. «Mateo, necesitaré que vengas a hacer una declaración oficial mañana sobre todo lo que pasó, sobre las cartas y sobre lo que pasó con tus padres». Su tono era amable. «También enviaré un telegrama a las autoridades de Guadalajara. El caso de don Rodrigo será mucho más grande que este pueblo». Mateo asintió. «Sí, señor, iré». «Por ahora», continuó el sheriff, «creo que tienes un hogar al que regresar». Mateo miró hacia el camino que llevaba a El Porvenir. El rancho que había sido su prisión, su lugar de trabajo duro y soledad, ahora era suyo, era su hogar. La idea era tan enorme que no podía comprenderla del todo. Caminaron de regreso en silencio, los 3 y el caballo. No tomaron el camino trasero, caminaron por el camino principal. Algunos trabajadores que ya habían regresado al rancho los vieron llegar. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados por haber dudado o por haber seguido a don Rodrigo. Otros se quitaron el sombrero en señal de respeto. La casa grande parecía diferente. Ya no era la fortaleza inaccesible de don Rodrigo, era solo una casa. Su casa. Ana abrió la puerta. El interior estaba en silencio. Todo estaba impecable, ordenado, pero frío. «¿Por dónde empezamos?»,
murmuró Ana, mirando a su alrededor. Mateo recorrió el salón principal con la mirada. Sus ojos se posaron en un retrato grande colgado en la pared. Era un cuadro de Don Rodrigo, pintado hacía unos años, mirando con severidad a la cámara. Mateo se acercó, lo tomó con ambas manos y lo descolgó. Era pesado. Lo dejó en el suelo, boca abajo, contra la pared. Por ahí, dijo simplemente. Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Ana. Chuy asintió, satisfecho. Esa noche, no durmieron en los establos ni en los cuartos de los sirvientes. Ana preparó la habitación que había sido de los padres de Mateo. Estaba cerrada desde hacía años. Cuando abrieron la puerta, el aire era polvoriento y triste. Pero Mateo entró, tocó la madera de la cama, un armario viejo. No había muchas pertenencias. Don Rodrigo había borrado casi todo. Pero en un cajón, Ana encontró una caja de música pequeña. La abrió. Una melodía débil y desafinada comenzó a sonar. Era la misma canción, la canción de cuna. Mateo la tomó. No lloró, solo la sostuvo contra su pecho. Era un pedazo más de su familia, devuelto. Cenaron en la cocina grande, los tres. Doña Cuca, la cocinera, había preparado una comida sencilla pero completa, sin sobras. Ella servía a Mateo con una nueva deferencia, casi con cariño. Mañana, dijo Chuy, masticando un pedazo de pan, tendremos que hablar con los vaqueros, ver quién se queda y quién prefiere irse. Y tendremos que ocuparnos de las cuentas, de los animales. Uno a la vez, Chuy, dijo Ana suavemente. Hoy solo importa que estamos aquí, juntos. Al terminar, Mateo salió al corral. Valente estaba en un puesto grande y limpio, comiendo avena de un cubo. Al ver a Mateo, levantó la cabeza. Mateo entró al establo y abrazó al caballo. «Este es tu hogar también», le dijo. «De verdad, para siempre». Valente resopló, como si suspirara de alivio. Luego, frotó su cabeza contra el hombro del niño, un gesto de posesión y de amor. Mateo miró hacia las montañas, ahora siluetas oscuras contra el cielo estrellado. Allá arriba estaba la misión abandonada, donde su madre había escondido la verdad. Allá estaba el camino de su huida, pero aquí, ahora, estaba su lugar. Entró en la casa. Ana y Chuy estaban en el salón, hablando en voz baja. Al verlo, Ana le sonrió. «Ven, Mateo», dijo, extendiendo una mano. «Este sillón, tu padre solía sentarse aquí por las noches». Mateo se acercó y se sentó. El sillón era grande, de cuero desgastado. Desde allí se veía la puerta abierta al corredor, y más allá, la noche. No era magia, no era que todo fuera perfecto. Había un pasado doloroso que no se borraría. Había un futuro lleno de responsabilidades que no entendía del todo. Había un vacío, el de sus padres, que siempre estaría allí, pero ya no estaba solo. Tenía a Ana, que ahora era como una tía valiente. Tenía a Chuy, que sería su guía y su protector. Y tenía a Valente, su hermano de otro mundo, el testigo que se convirtió en su familia. Cerró los ojos y apretó la caja de música contra su pecho. La melodía débil y vieja parecía mezclarse con el ritmo de su corazón. Había encontrado su hogar. No era un lugar, era esto, las personas que lo rodeaban, la verdad que lo liberó y el amor valiente de un padre, escrito en un papel viejo, que finalmente había ganado.